encanta estar con ustedes a esta hora, los que nos ven en nuestra emisión central a las 5 de la tarde y los que están viendo la repetición, la emisión nocturna de Nos Cogió la Noche. También, qué rico estar con todos ustedes, con toda la mesa de trabajo, llevándoles tanta información. Don Germán Mendoza, a ver, yo me arreglo el cuello ya que tengo allá en la pantalla grande, ¿sí? Que está bien presentado para los televidentes, si no, ellos se lo merecen. Sí. Don Germán Mendoza, ¿sabes? Cuénteme el chisme. Usted lo debe saber, porque usted es muy inquieto. ¿Qué le pasó a Facebook hoy que eso fue la debacle a nivel mundial? ¿Qué supo usted, hombre? Pues usted, ¿por qué me hace que no, Liliana? No, pues porque... Germán llamó a Zuckerberg, hey, viejito, ¿qué pasó? Conversó con él. Y lo arreglaron antes de nuestra emisión meridiana de las 12 del día. Entonces quedamos tranquilos. Pues Nacho, esas son cosas que nunca se sabrán porque es exactamente saber qué pasó, imposible. Ellos no van a decir que fueron víctimas de hackers ni nada de estas cosas. Acuérdense que ellos ya han estado en entredicho por que se les meten y se les roban cuentas y todas esas cosas. El hecho es que sí hubo una caída mundial de Facebook, Nacho, y nosotros lo comprobamos porque en la mañana durante todo el día, pero esta mañana intentamos publicar todas esas noticias que nuestros televidentes que nos siguen en Facebook pueden leer todas las mañanas y todo el día, que nos envían los periodistas del noticiero, pues no las pudimos publicar a tiempo porque generaba un error. Apareció un error todo el tiempo. Y también afectó a Instagram. Acuérdense que estas dos redes están unidas. Entonces estaba afectando también a Instagram. Caída mundial. Eso cuando hay caída mundial es en serio y no hay forma. Obviamente ellos comienzan a trabajar y aparecían los avisos ahí. Estamos trabajando para solucionar el problema. Lo lograron solucionar, sí. A propósito, pensando ellos en la emisión del mediodía para que no nos fuera a afectar, seguramente. No, pero... Sí, se solucionó el problema, pero sí genera muchos problemas. Mire, y lo hablaba con Liliana por la mañana, esto de las redes sociales, de los teléfonos celulares, ¿cómo vivíamos antes? Me pregunto yo, porque cuando no había... Vivíamos muy bueno. Vivíamos muy bien, cuando no había celulares, la gente vivía y no pasaba nada. Ahora si uno se viene para el trabajo y se le queda el celular... ¿Qué problema? Si vive con alguien, el riesgo de que deje el Facebook abierto, cualquier cosa, o... ¿Por qué riesgo de que deje el Facebook abierto? Porque de pronto le publican algo. Les voy a comentar algo. Y las redes sociales es porque uno ya depende de esto para informarse y todo. Pues nosotros dependemos de eso. Sí. Yo creo que mis hijos estaban que se cortaban las venas esta mañana. Pero Claro. mucha gente. Eso es, Sí. eso es tener la mamá pero muerta. Por Dios, cuánta gente habrá entrado en crisis por no poder estar dándole al dedito. Chateando Qué y cosa haciendo- tan... Pero vea, Nacho, impresionante. sabe que hay gente que lo toma, yo no sé si Liliana listó las foticos. Sí, estaban para la emisión meridiana, pero me imagino que, no sé si las tenemos, las podemos ir mostrando, Nacho, Sí, porque los vean. memes no se hicieron esperar. Porque la gente lo toma por el lado amable, mire. Vea. Mire, Porque todo el mundo estaba mencionando que Twitter es como la vieja confiable, nunca se cae, nunca presenta problemas, entonces que era como la única salvación. Más de uno reiniciando. Oiga, sí, me imagino más de uno ¿Dónde apagando estaban el sus celular. hijos, Nacho? ¿qué pasó? ¿Qué pasó? No, Se me a fue. ellos se ponen estresados. Claro. Yo me imagino que hubo más de un joven hoy, entre ellos Dover. Está Que buenísimo. vea, se cayó Facebook ahí viene, mejor dicho. Es que no podemos decir mentiras. Facebook, este señor se le salió eso de las manos. Sí, Este es señor. el periódico más grande del mundo. Sí. Yo lo veo así, es el medio de Sí, comunicación pero no más le salió grande. de las manos, Nacho. No, yo digo que sí, porque ya están tratando de controlar la información, tratando de que no pase esto, y eso hasta que llegue y salga otro, entonces aquí sí pueden publicar lo que quieran. Es que son 2.240 millones de usuarios. Imagínese. Están tratando de retomarle el control, José, en contenidos y que volverlo a su esencia, que es muy familiar. ¿Lo lograrán? Lo veo No, muy ya no lo difícil. logran. ¿Quién lo maneja? Nosotros. Y si lo hacen, se demora bastante, le cuento. Muy bien. Pedro Pablo León Torres, saludos, Nacho. ¿Cómo están todos? Ulises, ¿cómo me le va, hombre? Juan Zuluaga, una berraquera de programa. Berraquera. Sí, Tobón, ya lo tuvimos, así que ya tranquilos. Que Busquen todo- el programa. Mire, yo tuve que ir donde el psicólogo y todo cada vez que traigo al doctor Tobón aquí. Qué hombre tan, mejor dicho, ese hombre es muy cruel. Pero tristemente hoy tenemos noticias. ¿Qué pasó en EPM, Liliana? Oduber, porque tuvimos pues que una persona falleció. ¿Qué fue lo que pasó? Sí, Nacho, mire, eso pues es una noticia lamentable. Cerca de las 6:30 de la mañana, una persona al parecer se lanzó del piso 11 allí del edificio de EPM, un empleado de esta empresa.
EPM emitió un comunicado, pues no dice el nombre del señor, no dice el nombre de la persona. Ahí ustedes pueden ver la información. Dice pues que en la mañana de este martes 20 de noviembre, pues una persona cayó de allí del edificio. No dan pues como mayores detalles realmente, pero lo que nosotros conocimos es que sí, es un empleado de allí de EPM que se lanzó del piso 11, lamentablemente perdió la vida. Hace algunos años también otra persona, Nacho, se había lanzado allí en circunstancias similares, justo allí también al interior del edificio. Con estos ya son 2 casos de suicidio allí en el edificio de EPM. Pues EPM en el comunicado también lamentó la situación, dijo pues que enviaba las condolencias a amigos y compañeros en este difícil momento. Definición de carro según Juan Carlos Escobar. Le preguntan a Pepito. Pepito siempre el de los chistes, ¿sí o no? Sí. Y ya la definición de carro es porción de metal rodeado de motos. Sí, Es que señor. en realidad, por Total. Dios, eso es. Bueno, vámonos para Cañas Gordas. ¿Qué pasó, Lili? Nacho, vea, por fortuna no pasó a mayores esta situación en Cañas Gordas. Resulta que el día de ayer en horas de la tarde, debido a las fuertes lluvias que se han venido presentando en el municipio, pues colapsó el puente, eso tienen comunicado. Se dice que más o menos cerca de 1000 personas de este municipio. Y digo que por fortuna porque la administración municipal, Nacho, logró inicialmente cerrar el puente para evitar que se presentara una emergencia y prácticamente diría 1 hora, días después, porque eso fue en cuestión de días, el puente colapsó. En este momento pues están pidiendo por lo menos la alcaldesa de este municipio que se solucione el problema y pide ayuda tanto al gobierno departamental como al gobierno nacional, porque varios de los puentes de estos municipios se encuentran afectados. Mejor dicho, qué cosa tan... El invierno es muy cruel. Total. El verano y será que es trae- más benéfico, pero el verano trae No, mucha Oiga, pero hambre. exactamente, el Nacho, es que yo verano digo son que en extremos exceso muy- ambas sí. son malas, porque es que mire qué triste uno tener que reportar, por ejemplo, en esos veranos que nos ha tocado ir y cubrir la cantidad de cerros y de lugares por incendios forestales y demás. Claro que eso también ayuda, pues, el que nosotros somos muy responsables y dejamos la colillita y una cantidad de cosas por ahí. A mí me encanta la terminología de nosotros los periodistas, porque ¿Por qué? Lina Moreno nos va a contar una noticia donde aseguraron a 2 personas. No, los detuvieron, los metieron a la cárcel. Yo no sé por qué nos Exactamente. enredamos tanto. Y es el colmo que en estas épocas de la vida todavía estemos vacunando. ¿Por qué, Liliana? Pues Liliana no, mire, Lina Moreno. Pues mire, Nacho, mire, le cuento que por solicitud de la Fiscalía General de la Nación, un juez de garantías penal municipal de Medellín, pues resulta que impuso una medida de aseguramiento a 2 personas, uno de ellos Michael Steven Zapata Otálvaro y Julián Andrés Salazar Ortiz, como presuntos responsables de exigirle dinero a unos constructores que estaban haciendo o que están haciendo un edificio en el barrio La América de la ciudad de Medellín. Le cuento que la exigencia era de 8 millones de pesos para que ellos pudieran construir el edificio, para que pudieran continuar con la construcción, y adicional también les estaban pidiendo 500.000 pesos mensuales para la seguridad. Resulta que las víctimas estaban en contacto con los victimarios, acordaron una cita para entregar el dinero y en ese momento entonces fueron detenidos por las autoridades. Resulta que ellos no aceptaron los cargos y pues por el momento se piensa que es únicamente esta edificación. Faltará ver si de pronto ya habían hecho lo mismo con otro tipo de personas. Zule, saludos a usted también, hombre, qué rico que nos esté viendo. Restrepo 10, Mónica, mi pueblo, por Dios, saludos desde Melbourne, nos dice Sebastián Camacho. Patria Nacional, Nacho, mientras que en la Comisión Séptima aprueban una prima adicional que propuso Uribe, el señor que incendia el país, de compras en Argentina. ¿Quién está de compra en Argentina? Petro, pero es porque le dieron un reconocimiento. Ah, Estaba participando bueno, en también. un evento y además le dieron un reconocimiento internacional. condecoraron. Lo condecoraron, pero pendientes. en fin. Sí, muy bien. Sí, se José puede Fernando comprar. Gil, ¿usted qué tiene para contarnos que últimamente lo veo muy estresado? Oiga, vio, ya pasamos de los 6.000. 6.000. Estamos en Sí. 185, Sí, 186. Nacho, pero nos vamos. demoramos mucho. No, no sé si está muy deprimido. Ay, bueno. Oiga, esa depresión, hombre. Facebook en forma. Sí, nos perjudicó la situación ¿Sabe de Facebook. cuál es la Nacho. estrategia? No se preocupe. Nacho, imagínese 186.100, Nacho, exactamente. Muy bien, entonces De vamos, seguidores. llevamos creciendo. 3, llevamos 4. Seguimos siendo la primera mesa de opinión de Antioquia. Gracias a ustedes por seguirnos. Nacho, le cuento que 4 agremiaciones de transportadores de carga se le bajaron al paro del próximo viernes.
la Asociación Colombiana de Camioneros, la Confederación Colombiana de Transporte, la Asociación Nacional de Transporte de Camiones y la Federación de Empresas de Cargas. Unas de estas manifiestan que no participan en el caso de la Asociación Colombiana de Camioneros, otra dice que deja en libertad a sus asociados la Confederación Colombiana de Transporte. Por su parte, la Federación de Empresas de Cargas es la que radicalmente dice que no apoya ni respalda y pide que haya una concertación con el gobierno nacional. Y la Asociación Nacional de Transportadores de Carga también dicen que no apoyan, pero en parte pues yo por lo menos lo veo comprensible. Tenemos el combustible más caro de la historia. O sea, ¿cómo no quieren que los camioneros, los otros, no salgan a paro? Si tenemos el combustible más caro, el petróleo en los mercados internacionales está barato. O sea, es eso, una vacunita que nos tienen hace rato. Obviamente, esa no es la única petición de los camioneros. Ellos tienen varias, pero con el tema del combustible les pega diario. Y otra cosa es usted ver un camión cuando va a tanquear a una bomba. Todos Eso están son midiendo 2 el millones de aceite, Nacho, pesos. del gobierno. Mire, Todos están no, midiendo pero el es aceite que del gobierno. tristemente lo que dice José, eso es un factor. Sí. Perdónenme, es que fueron 16 años desde que escuchamos al expresidente Uribe cuando con Andrés Uriel Gallego, se hablaron de todas estas licitaciones y todas estas autopistas. 16 años. Arrancamos este año y todavía eso va a pico señor. monto. Entonces, camioneros, combustible costoso, sin Peajes. vías de Los comunicación, fletes, los peajes. por también. Dios, llenos de peajes. Pero mire, entonces vamos es a paso de tortuga. A pesar de todo eso, acuérdense que ayer yo les conté que hay una agremiación en la costa, específicamente en Barranquilla, que ya manifestó públicamente que no va a apoyar el paro. Y hoy camioneros de Boyacá también manifestaron que no van a apoyar el paro, que ellos no se van a unir, porque precisamente el vocero de ellos decía, nosotros ya le entregamos un pliego de peticiones al presidente Duque y pues estamos esperando que nos dé respuestas frente a las peticiones que pasamos por escrito y que por el momento hasta el mes de diciembre dan por descartado que vayan a estar presentes en algún paro, en este o en el que se vaya a dar más adelante. Pero me de parece todas muy maneras, ingenuo, este muy gobierno ingenuo. es mal negociador y está mostrando que es parecido al gobierno Santos. Sí. Porque no está acompañado de acciones Eso. que le den a entender a los transportadores de carga de que, hombre, aquí sí les vamos a colaborar, ¿no? Por un lado, Pues sí, al menos les dan deberían dar tiros y puntaditas. parejos, Pero por yo el creo que otro, es ingenuidad de Sí. pronto también de los transportadores, o no sé cómo mirarlo, porque pues el gobierno buscando de dónde sacar 14 billones de pesos y ellos haciendo paro justamente para que les bajen o para que bajen todo el combustible. Y yo creo que no solamente por parte de los transportadores, todos seríamos muy ingenuos pensar que nos vayan a bajar el combustible, porque eso no va a pasar. Antes están se buscando supone de que dónde el sacar. combustible lo sacan de una fórmula que no entiende nadie. Pues, Y además no porque la entienden ni en ellos- las- Ah, no, de pues es que las ellos están buscando que agremiaciones cambien la fórmula, pero de como la cambien, distribuidores igual de siempre van a combustible. ganar. Y según esa fórmula es el precio del crudo en el mercado internacional, más unos impuestos, más la tasa de cambio y demás. No hay explicación lógica ninguna En esa para que tabla. tengamos el combustible más caro de la historia. Pero usted cree, José, que si Ninguna. cambian Que lo la vayan a como un fórmula, viernes. la van a Y que lo cambiar acomoden para un que el viernes, gobierno a no principio de gane. mes, viernes después Sí. de puente. Claro, Se sí. nota la mala intención. Y Se aparte nota de la eso, mala intención. porque entre las otras cosas que yo no sé en qué porcentaje estará el cambio de lo que se pactó también, digamos, con el gobierno anterior para hacer ese proceso de cambio de los vehículos, de la chatarrización, que eso finalmente también le dicen y le manifiestan al Estado, usted no nos ha cumplido, pero entonces, ¿cómo están cumpliendo los transportadores también? Pero vea, Necesario hay que tocarlo. aclarar una cosa, Duber, con lo del tema de la gasolina, que digamos eso es distinto a lo del hueco fiscal que hay, eso son otra cosa, una cantidad de sobrecostos que le cargan a la gasolina que digamos que no tendría nada que ver con el presupuesto José Fernando. Digamos que esos son otros impuestos distintos, por ejemplo, sobretasas a la gasolina son de los municipios. Sí, por parte es para ejemplo, los municipios. y una cantidad de cosas adicionales que digamos que no afectarían en el fondo. ¿Por qué sube la gasolina? Porque de esa fórmula inexplicable que alguna vez nos la trataron de explicar aquí, Nacho, unos invitados, y se fueron ellos sin entenderla. Y no la entendimos nosotros, y ellos como que tampoco la y entendían. tampoco la entendieron. Es más, ellos reconocían que nunca entendían. Eso es como algunas facturas de servicios públicos. Nadie la entiende, le meten una cantidad de costos y sobrecostos y la gasolina sube. Pero no baja cuando baja el precio internacional del petróleo porque es que no se puede bajar. Y con esa nos tienen hace años. Pero bueno, eso es solamente una parte de la manifestación de los conductores, porque ellos también le están pidiendo al gobierno nacional, está pasando igual que con los conductores de taxi, por favor, regulen el transporte ilegal.
¿qué está pasando con estas empresas transportadoras así de tractomulas? Que en Internet están subastando Sí, señor. quién lleva una carga de determinado lugar a otro, una especie de subasta. Entonces, el que la lleve en menor precio, a ese le dan Es el que la gana. carga y ese finalmente se lleva la carga. Pues Entonces, por sabe, eso también se están y manifestando. sabe que eso no solamente está pasando en el servicio de carga de transporte de mercancía, eso también está pasando en el transporte público y ojo, porque cualquier persona se apunta a hacer un servicio. Si usted como pasajero se le va a montar a cualquiera, piénselo más de 2 veces. Yo me quedo callado con eso. Porque He no ha hecho visto- tanto silencio. No, porque hoy voy a estar muy callado. Lo voy a dejar que ustedes saben, yo hablo demasiado. Mire, ya lo que ven. Voy para Cartagena, voy solo en mi carro. ¿Quién va? Pum, me Sí, apunto, me señor. apunto, comparto costos y me Nacho, voy. pero eso Sí, existe señor. en Europa hace rato. Eso se llama Muy carpooling. bien. Sí. Carpool. Usted pregúntele a doña En Lina pocas Moreno. palabras es lo que ha dicho, Pero- bueno, me puedo meter en problemas, pero en pocas palabras es lo que muchas veces ha dicho la administración de compartir el carro. Entonces la gente no lo comparte de forma Eso. gratuita, sino que le dice, Ahí venga, está. yo lo arrimo, lo llevo, vea, voy de acá a San Juan, ¿le sirve? ¿Cuántos se Usted montan le y acaba ya? Pero muy de- paradójico, pero le Lidia. Pues acaba sí, de en pocas pegar. palabras. Usted le pegó a la Pepa. Así es. La Así felicito. es. Así es. O sea, y eso es Ah, eso ilegal. fue lo que nos Claro. mandaron. O sea, ¿no? lo que propone el Estado es ilegal. Compartan el carro para que vayan No, todos al Nachi, trabajo. lo sanciona. Ilegal. Mire, Bueno, esos o sea, chiveritos, pero eso mire, es un ilegal. conductor de Pues si usted taxi. ya le está Sí, eso es cobrando, ilegal. si es Eso- un eso lo Uber, que pasa es que pero tiene que pagar Pero, impuestos. por ejemplo, la un propuesta es taxista- que lo haga Termina siendo generosamente. un Uber. O sea, Eso. se accidenta en el carro usted Y- llevando a. Pero eso no es lo que está a pidiendo Uber. pues el gobierno, por lo menos el gobierno municipal cuando hay la contingencia. Comparte el vehículo Va, Sí, con todo el Joel, que usted, lleve yo para no sé por qué adelante. nos enredó el programa de hoy, tenemos muchas noticias, son las 18. En todo caso, vea, Él siempre la pone la tecnología discusión. le Es está verdad. enredando la vida y el camino a más de uno. Mire, Rappi, el caso Rappi, Así ya empezó a ser es. cuestionado. Sí, Es señor. la primera gran empresa que llega al $1.000.000, a los $1.000 millones, ¿sí o no? 1.000 millones, Y en los última 1.000 instancia millones. terminaron que son un montón de muchachos que no tienen prestaciones, que parece que no tienen todos los beneficios. Entonces, o sea, se va viendo todo este asunto, que con un problema tan grande, cómo se crece todo esto. Nacho, pero señor. hablando de eso de compartir el carro, mire, se promueve que se comparte el carro Pues sí, de otra forma. y sí, claro, pero Sí. lo que yo digo es, cóbrele o no le cobre a la persona por llevarlo a determinado lugar, si se accidenta, pues es lo mismo. O sea, cuando usted se accidenta, está llevando a una persona que no es su familia, es un conocido, un amigo, como cuando cualquiera de uno lo lleva al trabajo. Sí. Y entonces, ¿qué pasa ahí? Pues nada, cúbrese supuestamente, el SOAT. SOAT Es que el cubre SOAT los cubre- ocupantes del carro. O sea, Exacto. que eso de que se pueda o no se pueda, obviamente, si ya es un cobro y es consecutivo y es Es constante negocio. el El negocio, negocio. pues ya eso está Así, ahí evadiendo. hay un gran cambio. Ahí hay claro. un gran cambio. Pero es que igual, entonces, por Hay una ejemplo, actividad en la mercantil, contingencia ¿no? ambiental, Sí, señor. entonces todo el mundo tiene que transportar de manera gratuita. Don Gustavo Sí, Sierra me es dice, que a esa es don la Nacho le propuesta. gusta el Uber, qué forma de aceptarlo, en silencio también es una forma de aceptación. En mi vida me he montado en un Uber, ni siquiera bajé la aplicación. Lo que pasa es que a mí lo que me da risa y me quedo callado es ver la tecnología, cómo arrasa con todo, inclusive. ¿Cómo la controlamos, Nacho? No, y a Imposible. nosotros como medios, o sea, a los medios cómo nos Total, tiene afectados. también. Aquí ningún ministro se le ha ocurrido decir, hombre, venga, como tenemos de protegidos a los canales internacionales, lo primero que todos los cableoperadores les tienen que pagar para poder tener la señal aquí. Y son tan conchudos que vienen y comercializan aquí en Colombia. Ni RCN, ni Caracol, ni Teleantioquia, ni Telemedellín, ni Cosmovisión, ni muchos canales que generamos empleos, nos pagan por estar en los cableoperadores y nos enredamos la vida porque ya mucha gente no patrocina. Sí. ¿Y qué es eso? Cuestión de la tecnología. Claro, señor, llegó Mr. Netflix, que lo único que tiene es un montón de seriados, basura, que reinventó a todos los actores varados de Estados Unidos, todos los que no tenían empleo, y ya tienen trabajo. Y a ¿sí o los de no? acá también, A porque los ya que lo tienen están escándalo No, tratando. aquí, pero ¿cuántos? También. ¿Pero cuántos? Ah, no, Poquitos, es que pero ya nos van tienen invadidos. empezando. No, exacto. no, pero sí se está metiendo Sí. mucho. Uno Sí. ve hasta Ah. comediantes con Y hay series buenas en Netflix, que series, la- sí, con hay todo buenas respeto con series. los comediantes, pero Pero perdóname. qué pues. pesar también que la plática se vaya de acá del país. Ese es el Claro, asunto. es que ¿Cuánto eso es el es- porcentaje Contratan, que pero realmente queda sale acá? mucha platica. ¿Saben, Nacho? El precio de la gasolina es igual como en otros países. Alemania ya hacen paro, el banco está planeado de no pago. Sí, señores. esa En es la- Francia, mire lo que la pasó el cosa fin de semana en Francia. Yo simplemente les voy a rematar con un comentario. Ya, esa formulita no la van a cambiar. Esa formulita va a quedar ahí. La Porque platica. Pero se debería entender, Nacho. Pero Pero es es que- que Es da que ese es el platica, truco, ese es Nacho, el viejo José. truco. Como no la entienden, dejémosla. Es como para el poder- truco de Pero, un mago, pero venga, pues. le explico Exacto. mi pensamiento, don José Fernando Gil. Ahí queda, como está tan enredadita, tranquilo que ahí viene para dónde va esa fórmula. Para arriba, como siempre.
No me quiere dejar hablar. ¿Sí? Usted me dijo, adivine para dónde, para ¿Para arriba. dónde? No. ¿Sabe para dónde va? Eso póngale la firma que en 4 o 5 años estará plasmada en el sistema eléctrico. Porque vendrán los carros eléctricos, entonces empezaremos. El vatio o el kilovatio con el que usted va a que cargar si su sube moto, la su energía carro, a nivel va a nacional. tener impuestos de consumo de esto, de esto. De la tierra. Vea, póngale la firma. Y ya vamos a estar al otro lado, Nacho. ya va a ser más para allá. barato andar en un vehículo tradicional que conocemos a andar en un vehículo eléctrico porque ya no vamos a ser capaz de pagar toda la cantidad de cosas que tendríamos Donde que hay pagar. negocio y se saca plata, ahí olvídese sí que grave. empieza muy bueno y después se sube Bueno, la tarifa. Pero yo porque sí hay quiero plática. recordarle, Nacho, lo que le decía ahorita, lo de París. Mire ese paro tan inmenso que hicieron en París, bueno, hubo disturbios y toda la cosa, pero los conductores paralizaron esa ciudad por el aumento de la gasolina y las manifestaciones son grandísimas, en la Alemania también. Es decir, como sea, pero las manifestaciones se dan y se presentan, la gente sale a protestar. Aquí cada quien protesta por su lado, unos Sí. por sus intereses. Qué bueno que protestáramos todos algún día y saliéramos a pelear por los derechos y a protestar por esos cobros exagerados, por ejemplo, de la gasolina que en vez de bajar sube. ¿Cuántos alzas en estos primeros días? Es que Días cada de mes- gobierno. No ha perdonado Cada mes. Cada mes. Cada mes Carrasquilla. sube. Y el último Tres fue- alzas, tres No ha alzas. perdonado mes. Sí. Está desde agosto. Pero es que yo vuelvo al mismo tema, Nacho. Le están midiendo el gobierno, el aceite al gobierno nacional. ¿Por qué no hicieron esto 2 meses finalizando el gobierno de Santos? Sí, los camioneros pararon muchas oportunidades. No, pero a y Santos le pusieron hicieron las al protestas que gobierno usted Bastante. quiera. a la pared. Total. Por eso, pero ¿sabes si qué? no En el cumplía... caso de los camioneros sí le hicieron Sí, las claro, Le hicieron sí, los sí. que usted Pero quiera. ¿por qué si dejaban de cumplir, si no cumplían, por qué no cesaban? Porque se acabó el gobierno de Uber y llegó otro y hay que parar Y el que porque está. ahora Sí, sí por la eso están gasolina subiendo es las para tarifas. arriba. Y porque, ¿sabes, Duber? Cuando el crudo en el mercado internacional estaba a $85 el barril, era comprensible. Uno dice, si el crudo va para arriba, tenemos que pagar el combustible más caro. Tiene que subir. Pero si el crudo ha venido bajando, ¿por qué acá está subiendo? Explíqueme esa, pues. O que le explique el Vea, ministro. pusieron el Para 4 que- por mil y se claro, quedó. Cerremos este nada tema más. que nunca va a terminar. Y que no está nunca programado. vamos a encontrar la respuesta. Quedo con una cosa, con un pensamiento triste. En Francia paran, en Alemania paran y no tienen petróleo. Mire. En Colombia explotamos 900.000, 1 millón de Y barriles. tenemos ¿Y cuánto se refinería, valen? que se Sí. supone que la refinería Bueno, ¿para de la dónde se nos refinación va? es la que encarece el producto, pero ¿Para resulta que dónde tenemos... se nos va? Ajá, El qué bueno que... petrolito crudito y todo ni rico y que lo podríamos tener ¿Y cuál es la enriqueciendo calidad este de país. nosotros? Sí. Ah, ahí les dejo la inquietud. Y la mala noticia, Nacho, es que no han encontrado más... Duber no pozos, tiene entonces- carro, según me pregunta Sandra. No, Duber es motorizado Motonito, y de los como me juiciosos. Duber sí maneja por la acera. Prudente. ¿Por la qué? Por la acera. Ah, Bueno, señores, sigamos con nuestra información. ¿Qué pasó por ahí en el barrio Malira o en dónde, Duber? Manila, Un Nacho. incendio. Bueno, o algo Nacho, así, no o vea. eso En el dónde Sí, poblado. el vehículo incinerado en el La poblado van. que fue en el sector de Manila. Ah, bueno, sí. Dios, que este- Que hubo Está esta pagando la mañana, en gasolina. horas de las Sí, mañanas, sí. un Lo tienes vehículo, que Nacho, trastornar. que se movilizaba por allí justamente en el sector del poblado, que al parecer el vehículo transporta, era una empresa pues que transportaba sándwiches, sufrió un accidente y se incineró. Allí llegó el cuerpo de bomberos y pues atendieron la emergencia. Aún no han dado como muchos detalles sobre esto, pero lo que le queda a uno la duda es cómo se incendió. Era parte, ¿cómo se dice? El capó del vehículo. Ustedes lo pueden ver ahí. Y pues, además que uno primero ve el motor, es lo primero, pero esto se veía era como el capó. Pues obviamente los bomberos llegaron, atendieron la emergencia, pero no fue posible, Nacho, pues recuperar nada del vehículo y quedó en pérdida total. Allí ustedes ven las imágenes, ¿Qué? cómo se consumió. Que quede la salvedad, según Julián RC, que sí se convoque la marcha, pero que no sea un domingo, por favor. Que los domingos no se marcha, don Julián. no, sí. Domingo es para la familia, ¿no? Ay, 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 Y Yasmino para la Valle, ¿qué nos va a iglesia, seguro, contar? alguna. Nacho, yo sigo con mis noticias un poco tristes en la parte ambiental y le comento porque encontraron en Indonesia el cuerpo de un cachalote digamos que con una cantidad de plástico. Le voy a contar un par de sandalias, 115 vasos y 4 botellas fueron, aparte de algunos elementos de ese cachalote,
que se encontró y que ellos decían la cantidad de plástico que hay en el océano es bárbaro, no le atribuyen a esto digamos que la muerte del cachalote, No, pero claro. pero mire nada más como la forma en la que se Pues mire, trataba Yasmín, los leía en animales. estos días un informe que dice que en el 2030 o después del 2030 Sí. va a haber más plástico en el mar que peces. Sí. Oiga, sí. Ese fue el dato que leí en estos días, me dejó realmente impactado. Esa es una de las noticias y aparte le tengo un videito, Nacho. Yo vuelvo con mi casa consistorial. Pero ¿En mire, serio? en lo que se ha convertido, sí señor, porque es que han llamado al alcalde Durán a fiscalía y no se ha presentado. Y le manifiestan que, bueno, entonces, si no se ha hecho la ejecución como tal del proyecto, pues en qué es lo que se ha estado gastando como el tiempo y Ese es el lote. Ese es el lote. Ese es el lote. Para eso En tumbaron la fue- casa. Sí, señora. Uy. Ahí les dejo. ¿Para un jardín o qué? Oiga, La verdad no sé. Detrimento, ¿no es ahí? Total. Total, y usted ha dicho la palabra Lina Moreno. ¿Y dónde funciona ahora la alcaldía? Está regada por diferentes partes. Digamos que el grueso administrativo está en la institución Joaquín Aristizábal, es una institución que está activa con sus estudiantes, ahí también sesiona el consejo y usted se podrá... Clases y atención al público. Sí, señor. pues. Entonces, en un recreo es bastante novedoso cuando se está dando alguna discusión, una reunión, porque uno no entiende nada, no se escucha. Ay, por Dios, Finalmente, la Secretaría también de Tránsito está en otro lugar, la Secretaría de Salud en otro, así se va repartiendo. El asunto es cuánto cuesta mes tras mes el sostenimiento de las diferentes administraciones, de las diferentes secretarías que no están en un solo lugar. Ahí le dejo. Cada vez me convenzo más, después de estas conversaciones que tenemos y escuchar a los televidentes y todo lo que hablamos acá, me dice Edwin, me confirma, para el 2050 habrá más plástico que peces en el mar. por Oiga, pero Dios. estamos muy Y cerquita, yo pienso no que estamos Colombia tan es un lejos. experto en generar eso, porque aquí lo vemos en la canalización, eso todo el que quiera, pon la basura para la... Eso no, No, eso es no, amoblar eso es- casas, no, 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 no. muebles, Pero bueno, neveras. cada vez me Colchones. convenzo más y ese es un tema que yo pienso que en este país lo deberíamos debatir. O sea, Colombia o definitivamente se vuelven provincias o yo no sé qué va a pasar con Colombia o en regiones autónomas. Porque definitivamente aquí los paros son para el gobierno, todo es para el gobierno. Y usted vio en La Guajira y cuando salieron en La Guajira a hacer manifestaciones y estaban en la peor crisis. Cuando en Montería, en Córdoba, han salido a hacer manifestaciones. No, eso es como permitido, sí. Pero lo que ocurre con el gobierno nacional, como que no entiende uno este asunto. Y entonces sí sabe, ¿y cuántos alcaldes han sido destituidos, capturados? Son una cantidad, no son ni dos ni tres, Sí. o sea, todo el día vemos capturados. ¿Será que el remedio de este país está en el gobierno nacional o será que debemos descentralizar este país de una vez por todas y que cada región vaya cogiendo su fortaleza? Quedan como Nacho. muchas dudas, José, en ese sentido y Germán. Nacho, pero es que usted la respuesta la está dando con la afirmación que hace. ¿Cuántos alcaldes y gobernadores presos? Sí, yo le he dicho aquí varias veces, descentralizar eso es a veces descentralizar la corrupción. Porque usted se imagina si hay corrupción con los recursos que tienen algunos municipios, ¿usted se imagina con recursos superiores manejar su propio presupuesto sin rendirle cuentas a nadie? A mí me parece eso riesgoso. Obviamente en otras partes ha funcionado, pero aquí como tenemos esa cultura, lamentablemente llevamos mucho atraso con respecto a otras culturas del mundo, pues a mí me parece riesgoso esto de descentralizar, puede ser descentralizar la corrupción. Nacho, ¿sabe? Hay unas sociedades o por lo menos unas regiones que son muy permisivas frente a las problemáticas. Entonces yo no me imagino, por ejemplo, en La Guajira haciendo una protesta por el problema que tenga, cualquiera. No. ¿Qué eco tendría eso en el gobierno? No, pero no es en el gobierno, es que el gobierno es el que no... Ni no- no- siquiera en el gobierno por eso, regional, no nos pues. debe- lo que pienso yo es que no nos debe importar el gobierno, es que no nos debe importar el gobierno central. O ¿Por sea, qué hago no? una manifestación en La Guajira para que le importe el gobierno. Al gobierno central no le importa. Llegan, nombran un gobernador, comisión con el señor Reveles, van, lo nombran a 3 días, listo, ya subsanamos el problema, lo retiran, vuelve y el problema sigue. Se enteran de la Los que noticia tienen ya. que Bueno, pero el solucionar su problema es problema de son la las... sociedad como Por tal, eso, que la es muy sociedad como permisiva tal y frente a- cada región es la que debe solucionar su problema. Entonces vuelve usted ve un cierto grado de eficiencia en nuestra región y en otras regiones, para no quedarnos pues siempre como los superpaisas. No, hay unas regiones, Bucaramanga. ¿Qué pasó en Bucaramanga con el gobernador? Pues mire, en Bucaramanga sí hay una muy buena una propuesta porque resulta que él dijo que al estudiante que sacara el mayor puntaje de ICFES le iba a financiar, mejor dicho, le iba a dar la carrera en la universidad del mundo que escoja. Y pues resulta que hay un estudiante que se llama Wilson Bayona, Sebastián
Sebastián Bayona, y la verdad es que él quería estudiar mecatrónica, él estaba haciendo todas las diligencias para entrar a la Universidad Nacional. Gracias a que esta propuesta salió del mismo alcalde de Bucaramanga, pues hoy por hoy está haciendo todos los trámites que le hacen falta para ir a estudiar en una universidad en Massachusetts. Entonces, pues mire que las buenas propuestas sí pueden ir de ciudad en ciudad y de zona en zona. Yo me quiero, es que me pican ustedes la lengua, vamos a gastar un minutico más aquí. 190.000 millones en becas Sí, en el, mire en el que municipio sí. de Medellín. Eso es un dinero importante. Sí se puede. ¿Y qué estamos diciendo? No, aquí no hay educación, esto está muy grave, estamos llevados... Y por mire. Dios, entonces estamos inundados, requete inundados de noticias negativas, pero resulta que también la cantidad de noticias positivas en ese sentido se están dando. ¿Por qué en este municipio sí se pueden dar? Es que 190.000 no es una cifra despreciable. Es muy buena ¿O cantidad a de usted le dinero. parece muy grave No, la es cosa? mucho hoy? dinero, Nacho, pero obviamente, ¿por qué acá sí y en otras partes no? Ah, Porque eso acá hay EPM, en otras partes no. Y han tenido empresas públicas que las han quebrado, se las han robado, qué sé muy yo. bien. O Entonces, quizás en nunca han Bogotá tenía funcionado. la ETV, una empresa que podría ser del doble de PM y no ha podido. Lo mismo pasaría Pero, con la ¿sabe? empresa del ETV Valle. es Es una que eso da empresa muy plata. rentable. Las empresas de servicios públicos dan mucha plata. Bien manejadas dan mucho dinero. Perdón, ETV no, es la empresa de energía de Bogotá la que es muy rentable. ETV sí da pérdidas. Por Pero eso, mire hermano. que sí se puede. Pero O sí sea, se si puede. hay Lo que una pasa es buena que hay que acordarse de la gestión población en administrada, Bogotá, sí. que es mucho mayor que una Por ciudad eso, como Medellín. debe ser Le entra absolutamente más. rentable. ¿Cuántos dense los dividendos que les deberían dar? Más impuestos, ¿Cuánta más plata debería aportes. estar gastando en becas en la sociedad? Eso es lo que no estamos viendo. Y todo es porque estamos, vea, es esto, es el gobierno, es nada, y todos los males de este país nacen allá y se generan para todo eso. No estoy tan convencido. Una breve pausa, volvemos porque vamos a hablar con nuestro, oiga, en estos días lo tuvimos acá, vamos a hablar de pasaportes porque es una jornada bien interesante en el municipio de Envigado. Ya Sí, volvemos. señor. Quiero antes de darle la bienvenida a doña Jimena Jiménez porque me pican la lengua y pregunté, don Claudio SSA. Nacho no sabe qué es una universidad pública. No hay pupitres, laboratorios, tecnología, biblioteca, no les pagan a los profesores y empleados, los jardines son un potrero, los edificios se caen de lo viejo. ¿Usted a qué universidades ha ido? Porque yo voy a la Universidad de vea. Antioquia y perdóneme, sí voy. Y a la Universidad Nacional, y me encanta, y están muchas instituciones, y perdóneme, tal vez no están en la mejor situación, pero en esa realidad que usted está planteando, por Dios, Pero ¿usted la en qué Universidad planeta Nacional vive? de Bogotá tiene problemas en algunos bloques. Muy bien. Hay edificios, hay algunos bloques a punto de caerse y eso sí es verdad. Muy bien. Pero En no Bogotá. quiere en decir, Bogotá. pero Pero No, usted me está diciendo que ese es el general y que a todos los, a los profesores de este país no les paga de la universidad y que las universidades están caídas. No. Nacho, vea, nada más hay que ir, por ejemplo, a la Universidad Nacional sede de Medellín. Es una universidad muy bonita que uno se queda sorprendido. O sea, la infraestructura que tiene la Universidad de Medellín, los jardines, las zonas verdes, los laboratorios que le está mencionando. O sea, las personas tienen las herramientas para trabajar y para realizar las diferentes investigaciones. Cuando estaba en la Universidad de Antioquia también encuentra una infraestructura muy bonita, más bonita. aunque sí es cierto que a veces pues Vuelvo y le digo los a don Claudio, rayan, hacen don grafitis, Claudio, pero ¿usted en no. qué país vive? Rayada. Porque parece que no era. Tiene razón, Germán. En Bogotá hay unas, en Montería puede haber otras. Pero que usted me diga que ese es el 100% común del denominador, país, no. que es el común denominador que nuestras instituciones, o si no vamos a Envigado. Deben estar acabadísimas las instituciones en Envigado, las manejadas públicamente. Con toda seguridad. No, perdónenme, dejemos de decirnos tantas mentiras, de generalizar de esta manera tan descarada. O es que los profesores pueden vivir sin que les paguen. Son los primeros que salen a paro y a marchar de una manera muy correcta, como lo han hecho en muchas oportunidades, pidiendo sus derechos, reclamándolos. Por Dios, estas son las grandes mentiras en las que estamos. Doña Jimena, ¿cómo me le va? Nacho, muy buenas tardes, un saludo para ti, para los televidentes. Bueno, en el día de hoy les vamos a hablar sobre un tema que a todos nos encanta y más que todo pues por estas festividades o fechas, porque en este momento todas las personas estamos pensando en un viaje, cómo nos vamos a ir y los papeles que necesitamos. Pues les cuento que al municipio de Envigado llega tu pasaporte al día, mañana miércoles y jueves en horarios de 8 de la mañana a 5 de la tarde. Esto va a ser en el hall de la alcaldía del municipio de Envigado.
Y para hablar de este tema, por supuesto, vine con el director de la Oficina de Pasaportes de Antioquia, Belmore González. Mira, qué rico tenerlo por aquí. Y bueno, muchas personas dirán, ¿para qué sirve un pasaporte? Que sea usted quien nos conteste para qué sirve un pasaporte. Bueno, salió bonificado el Mole. Eso estuvo aquí hace 15 días. Aquí está otra vez. Eso me No, gusta. ya hace un mes. Hace un o mes, algo, sí, ha sido sí. 15 Ah, días. parece parece que- Qué bien. Usted no Tiempo había corre. cantado la idea de Envigado. Qué bueno, me gusta esto. Una descentralización muy buena, ¿cierto? Bueno, muy buenas tardes a toda la mesa de trabajo nuevamente, a toda la gente pues a todos los televidentes, pero muy especialmente a la gente del Valle de la Aburrá Sur y muy especialmente a la gente de Envigado. A ver, en estas jornadas de descentralización que ya estuvimos acá contando hace un mes, efectivamente habíamos anunciado la de Envigado. Y mañana, a partir de las 8 de la mañana y el día jueves, estaremos ahí en el hall de la alcaldía municipal gracias a la acogida de la comunidad. Vamos a atender a más de 500 personas. Lo primero, Jimena, es decir que quien no pidió la cita no vaya porque ya están adjudicadas las citas, pierde la ida al hall de la alcaldía. Lo segundo es que de las jornadas descentralizadas que hemos hecho en la oficina de pasaportes es la más nutrida, la más asistida, la que más rápido llenó la cita. Les cuento que en este momento estamos instalando en el hall de la alcaldía todo nuestro equipo y llevamos la mitad de las taquillas de la dirección de pasaportes para el municipio de Envigado. Vamos a atender a toda la comunidad allá. Lo vamos a hacer pues con toda esa acogida que nos dio la comunidad de este hermoso municipio del sur del Valle de la Aburrá, y a todos los envigadeños que pidieron su cita con la ayuda que podamos tener. Con toda la energía vamos a atenderlos y vamos a entregarle su pasaporte. Usted lo ha dicho, todos los días nos devuelven gente de migración. ¿Por qué? Porque el pasaporte está vencido, porque el pasaporte está destruido, porque ya ese no es el pasaporte que estaba vigente, porque cumplió los 18 años y sacó el pasaporte cuando tenía 15, etcétera, etcétera. Todo ese tipo de problemas lo queremos solucionar con esta campaña de Tu Pasaporte al Día. Mañana, director, las personas que van a ir, como usted lo dijo, que solicitaron primero la cita vía telefónica, ¿cuáles son esos requerimientos? Hablemos de las edades, por ejemplo, y también de aquellas personas que lo van a renovar. Ok, correcto. Lo primero, decir que para sacar un pasaporte por primera vez o renovarlo tiene el mismo costo. El pasaporte ordinario está en 246.000 pesos y los requisitos son muy simples. Aunque están ahí en la página y para que los encuentren en www.antioquia.gov.co, ahí en la página los encuentra. Los requisitos son de la siguiente forma. Cuando tienes menos de 7 años, el registro civil. Y cuando una personita puede sacar su pasaporte desde el día que nace y es registrado. Esa personita puede sacar el pasaporte, uno de sus padres debe llevarlo con el registro civil original, el que dice para el usuario, y lo lleva en la cédula del padre que lo va a acompañar en el trámite y ahí puede sacar su pasaporte. La segunda etapa es cuando se ha cumplido 7 años. A los 7 años la norma dice que debemos sacar tarjeta de identidad. Esa personita que sacó antes de los 7 años, cuando pasa de los 7 años ya no puede salir con ese pasaporte. Ya a los 7 años hay que sacarlo. ¿Y qué se requiere? Tarjeta de identidad y registro civil y la compañía del padre o del tutor o del representante legal de conformidad con la situación en que esté esa personita. ¿Cuándo volvemos a sacar pasaporte? Cuando lo sacamos menor de 18 años y cuando ya cumplimos los 18. Es decir, al cumplir 18 años, haber sacado el pasaporte antes de los 18 años, ya en ese momento pierde vigencia ese pasaporte. O cuando se ha vencido por el tiempo del pasaporte, que son 10 años. Y hay otra circunstancia, cuando hemos hecho alguna modificación, bien sea en el registro civil, en la tarjeta de identidad o en la cédula de ciudadanía, en algún trámite de jurisdicción voluntaria, hemos cambiado nombre o sexo en la tarjeta de identidad o en la cédula de ciudadanía. En esos momentos hay que cambiar pasaporte. Recordemos, cuando los sellos han sido mojados o están ilegibles,
cuando el perrito de la casa coge el pasaporte y lo desbarata, cuando hay hojas desprendidas, ocurre mucho, demasiado. ¿En Es serio? increíble. Que el perrito coge y destruye el pasaporte, no sé dónde lo dejan, pero No, lo sí, mascota. destroza. Ojo, pues. No, tener la mascota, pues no dejarle el pasaporte de juego. Y cuando se chorrea o cuando se desprende la pasta. También. Ahí hay destrucción. En la última página del pasaporte dice que cualquier alteración a este documento merece su cambio o pierde su vigencia. De manera que esos son los momentos en que hay que cambiar el pasaporte y esos son los requisitos que hay que llevar mañana y el jueves al hall de la alcaldía de Envigado. Para las personas que van a ir mañana a cumplir esta cita, ¿para cuándo sería la entrega de su pasaporte? Vamos a estar en 8 días y eso es lo que quiero resaltar en el tema de las jornadas de descentralización. Cuando nosotros vamos a algún municipio, a alguna localidad, a alguna institución universitaria a tramitar los pasaportes, fijamos una fecha para que las personas vuelvan al mismo sitio a recoger su pasaporte, a recibirlo, porque esa es la esencia de la descentralización. Queremos la atención completa al ciudadano y que no tenga que ir hasta el primer piso del centro administrativo La Alpujarra a recoger el pasaporte. El próximo jueves 29 de noviembre, estaremos ahí mismo en jornada de 8 a 12:30 y de 1:30 a 5:30, entregándole los pasaportes a los más de 500 envigadeños que van a tramitar su pasaporte mañana y pasado mañana. Y bueno, director, las personas que de pronto no cumplieron esta cita, no acogieron el llamado, no llamaron a pedir su cita, ¿qué va a pasar con ellos? Muy simple, que pidan la cita en la página, pues a través del sistema normal o a través de las líneas telefónicas que encuentran también ahí, que pidan su cita en la oficina de pasaporte. Es demasiado simple, sencillo. Estamos poniendo a disposición de los antioqueños entre 700 y 900 citas día para trámite de pasaportes de lunes a viernes de 7 a 7 en jornada de 12 horas en jornada continua y los sábados de 8 a 1 de la tarde, excepto un sábado al mes que tenemos mantenimiento de plataforma y en ese sábado no atendemos. Esos sábados ponemos la mitad de las citas a disposición de los antioqueños y hacemos unas jornadas muy lindas los sábados para los niños que se llama Pasaporte Kids. Director, ¿cuántas jornadas tienen al año? O sea, ustedes han sido la secretaría, mejor dicho, la zona que más sale de la gobernación a todos los municipios, a barrios. ¿Cuántas han hecho en el año? Bueno, debo decirlo que hay unas jornadas que se llama la Feria de Servicios de Antioquia y en esta Feria de Servicios pues hemos entregado en la Feria de Servicios o tramitado cerca de 4.000 pasaportes. Y eso ha sido una economía en recursos estimada para todos los antioqueños que han tenido ese servicio en su casa de alrededor de entre 1.200 y 1.300 millones de pesos. ¿Cuántos pasaportes va a sacar usted este año? Yo creo que vamos a superar los 145.000 pasaportes en el departamento de Antioquia. No, es que me impresiona usted. En este año. Si usted se pusiera a pensar que 145.000 paisas van a salir del departamento, eso es una cantidad de gente, eso es un dineral. O sea, vayan a Panamá, vayan a Ecuador, a Chile, a Estados Unidos, a Cancún. Por Dios, o sea, la gente saca el pasaporte por moda o porque realmente hay intención de viajar. Mira, nosotros hemos creado conciencia con lo siguiente. Y les decía que nos devuelven gente todos los días del aeropuerto por no tener el pasaporte al día. Y por eso la campaña. Nosotros creemos, desde la concepción de este importante documento, que todo antioqueño lo debe tener vigente por lo que pase y ocurra. Que un familiar falleció en el exterior, que hubo un accidente y debe viajar de urgencia, que le resultó un viaje. Hoy me llegó un señor que le dieron de regalo por su boda de plata un viaje y él no sabía y cuando fue a mirar no tenía el pasaporte y mañana viaja a las 10 de la noche. Entonces eso no aplica para un pasaporte de emergencia. Entonces él, si no le llega el pasaporte mañana, que vamos a hacer todo el esfuerzo desde la oficina con Cancillería, ese señor va a tener que posponer su viaje y se pierden unos días de esa sorpresa. La sorpresa no es el viaje que él iba para Cancún, sino que la sorpresa es que se perdió otros días del viaje. Entonces, por eso nosotros creemos que este documento, que es válido para salir del país y para identificarnos en el exterior, todo antioqueño lo debe tener vigente, tiene vigencia de 10 años. Se me ocurre hacerle una pregunta. Hay algunos países que no exigen el pasaporte.
Usted entra con la cédula. Correcto. Pero usted igualmente tiene que salir con el pasaporte de Colombia. ¿O No, usted, a si esos yo voy a países Panamá, con la por ejemplo, Panamá creo no, que Panamá exige pasaporte. bueno, ya existe. Entonces tenemos, no, lo exige e inclusive es una cosa rara. Si yo voy para Chile, donde no me exigen pasaporte, porque pertenecemos a Mercosur. Sí. Si yo voy para Chile, pero tengo escala en Panamá, tengo que llevar pasaporte. Si voy en vuelo directo a Chile, no necesito con la cédula Y de aquí ciudadanía. no me lo Mejor ex... sacar el pasaporte, Sí, Nacho. mejor No, pero debe. pregunto, y aquí a la salida no me van a exigir el pasaporte si voy destino Medellín, Chile, directo. No me Directo, exigen. no lo exigen, pero Nacho, no me dañe el tema. Necesitamos es... No, yo no le estoy dañando el pasaporte, no, estoy aprendiendo cultura general. Y el municipio de Envigado precisamente fue el que más acogida hubo allí con este descentralizado, ¿verdad, director? En todas las jornadas de descentralización, el municipio de Envigado, pero es que fue una cosa, digámoslo, no sé, aterradora, abrumadora o sorprendente. Nosotros abrimos estas jornadas por lo general con un mes de anticipación, aquí se los conté hace un mes, pues al tercer día, por Dios, 500 citas, ya cerremos que yo no puedo llevar toda la dirección de pasaporte para Envigado. Más bien esperemos a ver si el año entrante hacemos otra jornada, porque fue la locura, la locura total. Les contaba que la semana pasada estuvimos en apartado y en 2 días tramitamos 300 citas a toda esa gente querida del Urabá antioqueño, pero por Dios, lo de Envigado es la locura, es la acogida más grande que tenemos y muy seguramente será la jornada descentralizada más exitosa que haremos en lo que va corrido el año. José, su pregunta. Usted nos manifiesta que todos los días les devuelven gente del aeropuerto por el tema del pasaporte. ¿No existe la posibilidad de tener una oficina de pasaportes express en el aeropuerto para esos casos? No, porque es que el Eso es pasaporte una lo tienen que cobertura. mandar a imprimir en Bogotá, ¿no? Pero, Es que pero ese- de todas maneras ese un es- pasaporte express él lo puede imprimir, Pero es que es lo puede descuido expedir ya. sin necesidad de... Mire, no, démosle más claridad a la gente porque con esto los podríamos confundir. No podría existir esa oficina express primero porque el pasaporte, hay un sistema que se llama el CITAC. A través de ese sistema nosotros mandamos toda la información a Cancillería, allá verifican, cruzamos todos los sistemas con registraduría, con temas de fiscalía, de juzgados, para que una persona que tenga antecedentes o que tenga una condena no se le puede entregar pasaporte, tramitar pasaporte. Es decir, no confundamos a la gente, pero se imprimen en Bogotá. Se imprimen en Bogotá y nos retornan, para eso tenemos 4 días hábiles para entregar el pasaporte. Y si tuviéramos una oficina express sería para sacar un pasaporte que es un pasaporte de emergencia, pero como su nombre lo indica es un pasaporte excepcional y yo lo puedo expedir en la oficina. Lo puedo expedir pero bajo unos requerimientos de ley para proteger la vida, la salud o la integridad de una persona. Si no me llena esos requisitos a aquella persona que por descuido es que yo no sabía que mi pasaporte estaba vencido, es que yo no sabía que a los 18 había que cambiarlo, es que cualquier circunstancia ajena a estas, yo no puedo expedir un pasaporte de emergencia. Por eso hay que tener el pasaporte al día para que no nos pasen estas cosas. Y usted nos manifiesta que el costo es 246.000 pesos, que el año entrante sube, ¿eso sube qué? ¿El IPC? Sí, ¿Cuánto señor. sube? El IPC. señor. El IPC. Pero hay un descuento, ¿verdad? Hay un descuento con la última certificación electoral, es decir, las últimas elecciones que hubo en el país fue la segunda vuelta presidencial. ¿Y hasta cuándo me lo va a sostener el descuentico? Cuénteme. Ah, para ver si hoy se conmigo. hasta las sostiene próximas hasta la elecciones. próxima Claro. votación electoral. Ah, entonces sí, es un que descuento aproveche. del 10% en los Sí. derechos de Cancillería. Son sirve. 20 y pico. Ah, no son sobre los 240, sino sobre 115 que son los derechos de Cancillería. Sirve. Sí, son 11.500 pesitos que sirven para el taxi, Para para el el pasaje. almuerzo. Y ese descuento lo van a obtener mañana los envigadeños. Lo van a obtener quienes hayan votado. Es decir, el padre no se lo puede trasladar al hijo. La ley dice que es Envía el personal. certificado. El certificado electoral. Bueno, Jimena, qué bueno, la felicito. Entonces, sacó usted bastante el pasaporte. Ahora, organice la excursión. Usted tráigame aquí alguien. Excursión de envigadeños para. En estos días le voy a traer República Dominicana, la guía de turismo Cancún. del municipio de Envigado. Y rico, ¿y a usted Maravilloso. es guía turística? Chévere. Ah. Eso funciona. La empacaron en Hombre, el lo viaje. felicito. En esos días por allá nos veremos. Tendré que ir a revalidar algún pasaporte del hijo. Allá estaremos. Y además eso me gusta, es fácil. No pierde uno el tiempo, es eficiente. Qué trámite No hay tan que delicioso. hacer fila, es Ojalá muy bueno. todo fuera así. Y Qué es muy bueno que ágil. todo fuera así. Sí. Sí, yo quiero volver a compartir porque eso nos llena de orgullo y es que la gobernación de Antioquia ha sido calificada, obviamente, nuestro gobernador como el mejor gobernador del país
y eso conlleva muchas cosas. En la calificación de satisfacción de la ciudadanía, toda la gobernación en todos sus servicios en general sacó 92.5 de satisfacción en los servicios que presta la gobernación. Eso nos llena de orgullo de ser parte de esta gobernación en ese aspecto, pero la oficina de pasaporte ha adquirido una calificación del 98.5 de satisfacción de la ciudadanía. Este hombre no tiene que habilitarse, fue tranquilito de vacaciones. Muy Pasó bien, el- habilitaciones. No vamos tuvo bien, viajes bien, solitarios, llena de ni cosas todo, remediadas, ni satisfacción. esas cosas que lo ponían a hacer a uno. Jimenita, gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Gracias a usted, Nacho. Me va a sorprender con los alumbrados, ¿sí o no? Por supuesto, Ay, vamos ay, a ay. hablar de ellos este jueves. Voy a ir Claro envigado a que los sí. alumbrados, Lili. El año pasado se bajaron, esperemos que este año Ah, también. súper. Este año Ojalá. también. Alguien me dice, por favor, omitir mi nombre. Nacho, es el colmo que sigan con el sofisma de que la universidad pública siempre es de limosna. La UDA en su SIU vende servicios a las empresas privadas, cuenta con tecnología de punta. Los profesores de planta de la UDA no ganan poco. O sea, se arma el debate y empezamos a pensar, ¿será que entonces que todas las universidades públicas están caídas y son tan malas? No. Por allí un televidente me decía, pero vaya y mire la de, voy a decir, me lo dice Mauricio, vayan a la Nacional, al bloque de artes, a ver si no se está cayendo. Probablemente habrán algunas zonas deterioradas. Pero ¿será que este es el común denominador de muchas? Y si están así, pues denuncien. Aquí tienen este programa y muchos. Mándenos fotos, muéstrenos qué es lo que está pasando y podemos presionar para que esto se solucione y sea bien bonito. Vamos a hacer una pausa. Volvemos con nuestro tema de fondo a continuación. En Medellín hemos formado más de 600 cuidadores de adultos mayores y personas en situación de discapacidad. Medellín, una ciudad en la que todos contamos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. Don Víctor Hugo nos comenta lo siguiente aquí por Facebook. Recuerden que estamos en todas las redes. Duder, ayúdeme usted. En Twitter, ¿cuál es la encuesta que tenemos esta semana antes de leer lo que me dice Don Víctor Hugo, que me gusta mucho? Bueno, Nacho, en Twitter, nuestra cuenta @nos cogió la noche, pues hay una encuesta sobre un video que vimos el día de ayer de dos conductores de bus que arreglaban allí sus diferencias a puños. Esto en el barrio popular de Medellín. Y la pregunta es si ustedes están de acuerdo con que estas diferencias se solucionen a los golpes y por cuenta de cada persona. Esa es la Recuerden, pregunta. estamos en Nos Cogió la Noche, @nos cogió la noche, ahí nos ven en Twitter, estamos en Instagram, síganos en Instagram, en Facebook ni decirlo, tenemos cantidades de seguidores. Usted quiere ver todos los videos que hemos producido y todos los contenidos de todo, a todos los fanáticos del doctor, todos los que se quieren seguir lapidando, pues ahí están toditos los del doctor, todos los pueden ver. ¿En dónde? En nuestro canal de YouTube Cosmovisión, lo buscan, se suscriben y ahí buscan Doctor Tony, van a encontrar todos los resúmenes de las entrevistas, o si quieren ver el programa completo, lo buscan por la fecha y lo van a encontrar. Adicionalmente pueden bajar nuestra aplicación en iOS, en Android, la pueden bajar, ahí está nuestra aplicación, Nos Cogió la Noche, todos los días le va a llegar información, pueden ver el canal en vivo. En fin, cada vez estamos tratando de acercarnos más a ustedes. Don Víctor Hugo me dice lo siguiente, el que no quiere ver, no quiere ver. Solo ver la Universidad de Antioquia de 10 años después de haber egresado es de lujo en lo deportivo, parque automotor, laboratorios. Qué envidia no haber tenido esos privilegios. Tal vez estamos viendo el país más mal de la cuenta, esa es la gran tristeza. Estamos viendo la situación, o algunos quieren hacernos ver que estamos en una apoteosis o en la catástrofe gigante en este país. Yo no estoy tan convencido de eso y es una gran responsabilidad la que tenemos los medios para no llevar eso a ese otro extremo. O lo estamos viendo como otros quieren que lo veamos. Exactamente, o sea, obviamente que por si hay eso que algunos fallas. transportistas dicen no le vamos a jugar a esas movilizaciones, Sí, a esos señor. paros, a esas Sí, cosas. señor. ¿Por qué? Porque entonces ya esto se volvió político y esto se va para el redil de algunos. Ahí se desvirtúa. Don José Fernando Gil, nuestro invitado. Sí. Carlos Andrés Pérez, doctor en Ciencias Políticas, Nacho. El tema, el mismo que tocamos con Gilberto Tobón, los 100 días del presidente Duque. Y una visión, esperemos que un poco menos pesimista de la situación del país y de estos 100 días y ese entorno que Gilberto Tobón nos lo planteó como nos tiramos por el balcón o nos vamos del país o no sé qué hacer.
Esperemos a ver qué nos dice Carlos Andrés acerca de esos 100 días del presidente Duque. Carlos Andrés es politólogo. Politólogo, doctor en ciencia política. Y Carlos Andrés, ¿por qué ha cambiado el panorama en el país en el sentido de eso, lo que estaba diciendo? O sea, ya estamos viendo, es como si estuviéramos en la debacle absoluta y eso lo estamos viendo desde lo político, es como todo el mundo, y esto se ha ido como irradiando, y se está volviendo como una peste, esto está grave, estamos mal, pero usted ve ciudades como Cali, como Medellín, Bucaramanga, Barranquilla, y la gente sigue progresando, vemos que hay mejoras, deficiencias en muchas, pero también hay mejoras considerables en muchas cosas, pero estamos viendo como si estuviéramos, mejor dicho. Pero no es solo Colombia. Hay una ola en todo el mundo donde la polarización hoy está eligiendo gobernantes. Pasó en los Estados Unidos, ha pasado en varios países europeos, en América Latina acaba de pasar, en México también, Y en Brasil. en Brasil acaba de pasar, en Argentina pasó también hace un par de años y en Colombia lo tenemos muy cerca en este año que fue electoral. Entonces, en la medida en que los políticos polaricen a la sociedad, la gente va a tomar dos opciones. Mire lo que pasaba en la campaña electoral presidencial de este año. No había una posibilidad fuera de las dos opciones que mostraban la derecha o la izquierda. Llámela como la llame. Hay gente que dice que ya no existe derecha o izquierda, pero póngale la calcomanía que le quiera poner a cada una. Lo peligroso de esto es que lo que estamos viviendo hoy es la manera de hacer política sin reelección. O sea, ya nos devolvimos después de los dos periodos de Santos y Uribe, donde habían 8 años, donde es muy normal que el presidente de la República se reelija si tiene la opción, y ahora tenemos un periodo muy cortico, de solamente 4 años. En esos 4 años estamos viendo una campaña anticipada. Entonces, personajes que habían dicho que se retiraban de la política, como Sergio Fajardo, ya empezó a hacer campaña, ya lo ve usted por todos los medios de comunicación. Gustavo Petro ni se diga, y el presidente Duque está contra las cuerdas. O sea, que estamos en una continua campaña. Así es. O sea, que no se gobierna por estar en campaña. Pero entonces, ¿quién tiene el presidente Duque contra las cuerdas? El presidente Duque está en una situación muy difícil porque hoy lo están convirtiendo en el antagonista de diferentes colectivos sociales. Hoy el presidente Duque es el antagonista de los estudiantes, entonces la oposición logra poner a Duque de un lado y a los estudiantes de otro. Hay anunciado paro de los transportadores, entonces va a estar el presidente Duque de un lado y los transportadores de otro. Eso es una actividad política sin duda. Cualquier protesta social es una actividad política. Uno no sale a marchar por generación espontánea y se generan lo que hemos visto en los medios de comunicación en los últimos días. Hay personas que legítimamente convocan esas marchas con una intención política. Y mire que nosotros estamos en campaña permanente. Decimos, ya acabamos de pasar un año donde tuvimos elecciones de Congreso, donde tuvimos consultas de los partidos, donde tuvimos primera y segunda vuelta, donde tuvimos la llamada consulta anticorrupción, 5 elecciones en un año. Veníamos de años electorales hace muy poquito y decimos ya estamos descansando, pero ya nos estamos preparando porque ya están saliendo los candidatos a la alcaldía, los candidatos a la gobernación. Pero entonces el presidente está permitiendo, o él permitió, quiso entrar en ese juego, porque usted lo dice, ponen los estudiantes de un lado y ponen el gobierno de otro, algunas corrientes políticas, pero él entra en el juego si él quiere. El problema es que al presidente le falta liderazgo. El presidente Duque tuvo un problema enorme al inicio de su mandato y es que pretendió cambiar la manera de hacer política en Colombia en un periodo de 4 años. Si había alguien que la podía cambiar era el presidente Duque, porque Duque no tenía el lastre que habían tenido nuestros presidentes. Y no quiero decir que la palabra suena negativa, pero no le quiero colgar solamente la connotación negativa. El peso. El peso, gracias Germán. El presidente Duque no tenía los partidos detrás, no tenía pasos por ministerios, había sido congresista una sola vez, pero elegido en una lista cerrada, es decir, no había hecho campaña. Y entonces él llegó y quiso borrar de un plumazo la manera de hacer política. Técnicos, cambiar lo de la mermelada, o sea, hizo es que entró a cambiar todo. Los zapatos los hacen los zapateros, las verduras los venden la gente que sabe de verduras, y aquí se nos dio porque la política no la pueden hacer los políticos, porque nos dedicamos a satanizar a todos los políticos. Ustedes han tenido aquí políticos muy buenos y seguramente hay políticos malos y eso lo conocemos todos y lo hemos visto en el día a día.
Pero entonces el presidente Duque, en vez de encontrar los políticos buenos que le ayuden a hacer política, a tratar de gobernar con el Congreso, que es que el presidente en Colombia no se manda solo. El presidente tiene mucho poder, pero no tiene la facultad de mover el dedo como un emperador y hacer leyes. Para eso está el Congreso. El presidente se dedicó a nombrar directores de gremios, rectores de universidades, empresarios en los cargos políticos que deberían defender las grandes reformas en el Congreso, y los congresistas están esperando a ver qué pasa, y el presidente no los tiene en cuenta, no nombró gente ni siquiera de su propio partido. O sea, le están O sea, que pagando fue, factura de Carlos experiencia. Sí. Es sobre lo de las protestas y todo esto. No podemos decir que de pronto Duque, por ser del Partido Centro Democrático, por estar ahí con ese apoyo del Centro Democrático, es víctima de su propio invento, y le explico por qué. El Centro Democrático y Duque en el Congreso de la República fue oposición de los gobiernos, una oposición férrea a Juan Manuel Santos, y ellos mismos nos vendieron aquí la idea de que el país estaba en ruinas y que estábamos a punto de llegar a ser Venezuela 2. Ahora resulta que llegan al gobierno y ya la posición es otra, y ahora están vendiendo la imagen de que estamos peor que en Venezuela. Es decir, eso de pintar un país como vuelto nada, que sirvió en un momento, ahora se le está devolviendo. Esas son consecuencias de la polarización, Germán, de lo que hablaba al principio, pero hay otra connotación adicional a eso que usted plantea. El gobierno anterior tenía una oposición grande, que era la oposición del Centro Democrático. Hay un estatuto nuevo de oposición que estamos estrenando los colombianos. Ese estatuto de oposición, además, incluye que el segundo candidato derrotado en las presidenciales tenga automáticamente una curul. Eso lo convierte en el jefe de la oposición, naturalmente. Pero aquí no solamente Gustavo Petro es el jefe de la oposición. Súmele el Polo Democrático con el senador Robledo, que es un tipo importante y de buena oratoria. Súmele a Claudia López y Angélica Lozano del Partido Verde, que son opositoras férreas al presidente Duque. Súmele al profesor Mocus, que está tranquilo, pero es opositor al presidente Duque. Súmele a Sergio Fajardo, que estaba calladito, pero ahora empezó a salir en los medios de comunicación. Súmele a las FARC y súmele a Gustavo Petro. Entonces, este gobierno de Iván Duque, a falta de una sola oposición, que fue lo que hicieron ellos con el gobierno de Santos, hoy tienen 4 o 5 grupos opositores, con una pretensión para esos grupos opositores, y es que todos quieren tener candidato presidencial ya, a la vuelta de la esquina. Es que estamos ya terminando el 2018, vamos a empezar el 2019. No, y si le pudieran revocar el mandato ya. Se lo harían, sin ninguna duda. O sea, en 2 años vamos a estar ya en una campaña presidencial. Y estos grupos opositores que yo le acabo de mencionar, todos tienen ya candidato. Y van a hacer ver el panorama nefasto. Lo van a mantener y eso lo desde está aquí hasta copiando. allá. Sí, todo el mundo está copiando eso. Estamos mal. Pero vuelve y juega, 100 días. Si estamos tan mal. Si estamos tan mal, si ha hecho tan mal el trabajo, porque es que me impacta mucho lo que usted está diciendo. O sea, trató de cambiar un pensamiento, mermelada, nombrar personas técnicas, no politiquear, que es lo que están pidiendo todos los jóvenes y toda la gente, muchas personas de este país, y resulta que eso fue se equivocó porque no nombró políticos. Explíquenos, 100 días, ¿han sido tan nefastos? Pero es que no nombrar políticos, nombrar políticos no es malo per se. El problema de no nombrar políticos es que hoy Duque no tiene quien le ayude a sacar sus propuestas en el Congreso, o quien le ayude a sintonizar sus propuestas con lo que está pensando la gente. O sea, malo porque boga, malo porque no boga. O sea, malo por los dos lados. Malo porque nombro políticos. Y malo porque no nombro políticos y técnicos. Entonces explíquenos eso políticamente. Pero es que no meta a todos los políticos en el mismo saco. Usted puede tener los políticos desprestigiados que hemos tenido nosotros y siquiera no los nombró y siquiera no está en el gobierno. Pero hay gente que representa a los partidos políticos, que se saben mover en el Congreso, que saben cómo se aprueba una ley en el Congreso, cómo se defiende ante la opinión pública una ley, cómo se explica qué es la grave crisis que tiene el gobierno del presidente Duque hoy de comunicaciones, cómo se explica en lenguaje llano una ley, cómo se lee la opinión pública.
Un director de gremios posiblemente no tendrá esa capacidad de leer la opinión pública que tiene Está hablando del ministro de Defensa. un político. Estoy hablando del ministro de Defensa, estoy hablando del ministro Carrasquilla, estoy hablando del exrector de la Universidad del Rosario, que es ministro, del ministro de Vivienda. Ahí no hay, uno podría decir, ¿qué ministro tiene habilidades políticas? El canciller. Sí. Y hemos ¿Y Nancy mantenido Patricia? unas relaciones exteriores bien. Uno, si fuera a calificar a Duque por ítems, seguramente las relaciones exteriores la calificaría Pero bien. Nancy entonces, ¿qué es lo que Patricia está Gutiérrez? haciendo el partido? Perdón, pues porque el respaldo sí lo tiene y la bancada del Centro Democrático es grande, entonces él debería de contar, entre comillas, grande. Pero debería de contar con grande ese no, el respaldo apoyo. para el Senado. O sea, ahí prácticamente estamos viendo un presidente que está solo. Pero lo Claro. que pasa es que no apoyan porque... Pero que me responda sí, él. pero yo te voy a dar mi opinión. No sacan un proyecto o algo que presenta el presidente, Y ni siquiera porque lo es que no es entienden. solamente el hecho de que sea el partido, es que hay tema de coimas y como le decía el Totalmente de invitado acuerdo. ahora, no le sacan un proyecto, no le dan nada, no sale nada, pero porque Porque él no los está dando endulzó. nada, porque No, se- y han se- salido con Finalmente, proyectos que o sea, su ¿está solo, bancada no no está la- solo? no los Si apoya. tiene el respaldo del Mire, Centro Democrático, no lo tiene. el presidente Duque no llegó solo al gobierno. El presidente Duque llegó con el Centro Democrático y con el Partido Conservador, y en la segunda vuelta se sumaron otros partidos. ¿Qué sucede en otros países? Que el que llega a gobernar dice, ustedes apoyaron este tipo de propuestas, entonces yo quiero gobernar con ustedes. Yo quiero entregarles las carteras ministeriales a ustedes para que gobiernen con este mismo tipo. Y eso no lo está haciendo el presidente. Entonces, quien debe defender en el Congreso de la República todo lo que usted acaba de decir son los partidos políticos. Y los partidos no se sienten representados en el gobierno. Yo me atrevo a decir, yo no soy militante del Centro Democrático, me atrevo a decir que ni el Centro Democrático, que de dientes para afuera lo digan que sí, pero no se deben sentir totalmente representados en el gobierno. Porque es que yo creo que hay gente muy buena en el Centro Democrático para haber ocupado carteras ministeriales, como la hay en el Partido Conservador y en los otros partidos que acompañaron al presidente Duque. Eso no es, cuando uno confunde la llamada mermelada con la participación de los políticos en el gobierno, pero uno diría Alemania es un país donde seguramente habrá corrupción, pero no es el prototipo de la corrupción. Es un país que funciona bien. La señora Merkel, la jefe de gobierno de Alemania, no consiguió mayoría en el Parlamento para ser elegida jefe de gobierno. ¿Qué hace ella? Lo que le permite la constitución de su país, llamar a 3 o 4 partidos y decirle, venga, juntémonos entre nosotros y vótenme para que yo sea la jefe de gobierno. Y usted, el Partido Verde, que me ayudó a ganar, usted va a ser, mándeme un candidato suyo para que sea ministro del Medio Ambiente. Ustedes, que son los socialistas, que me ayudaron a ganar, mándeme un candidato suyo para Y que eso sea el no- vicejefe de no gobierno. es de lo que está cansado Colombia. Nacho, pero según lo que le entiendo al invitado, y eso iba a mi pregunta, o sea, la solución para cambiar la imagen del presidente Iván Duque en la actualidad sería que cambie su ministerio y que de pronto incluya dentro de ese ministerio las personas que lo apoyaron, porque de pronto sí podría ser. Cada uno, como no está en ningún ministerio, no se ve representado, entonces empiezan de pronto a hacerle ese mal Empujar. ambiente. Es que Que mire, se hay- reversen sus decisiones. Sí. Claro, en la política hay fusibles. Entonces, en la política usted tiene el gran jefe, que es el presidente o el alcalde, y los fusibles que usted va quemando en la medida que necesita para no quemar al gobernante. Hoy el presidente se está quemando solito. Hoy el presidente asume las consecuencias negativas de lo que está pasando en el gobierno. Entonces sale el ministro Carrasquilla a decir, vamos a ponerle IVA a la canasta familiar, y sale el presidente Duque a decir, no, eso no es una posición de gobierno, que eso pasó hace unas semanas. Sí. Y entonces después sale el ministro Carrasquilla a decir, el presidente tiene razón, esa no era la posición del gobierno, es mi posición. Pero cuando ya entregan el proyecto, lo entregan como lo dijo el ministro Carrasquilla. Entonces uno no ve defensa desde la política. La política no es mala, ese es el chip que tenemos que cambiar. No ve uno defensa desde la política al gobierno del presidente Duque. No la ve ni en los ministros, porque no la saben hacer, porque no saben cómo funciona una comisión del Congreso, porque no saben orientar a la opinión pública desde la política, y no la ve desde el Congreso porque los partidos están diciendo, este tipo le ayudamos a ganar y no nos tienen en cuenta. ¿Cómo hace el ciudadano del común
para darse cuenta que lo que está pasando va más allá de simplemente si está funcionando o no las cosas, es decir, para ver la realidad, que sea lejos del tinte político, lo que está diciendo ahorita Nacho. Entonces vamos a tener 4 años en que para la oposición absolutamente nada va a funcionar, va a seguir en un panorama catastrófico para el resto del país, donde muchas personas van a creer en esa versión, pero que en realidad las cosas buenas, por muy buenas que se hagan, pues por este tipo de política no se van a ver. Yo voy a empezar contestándole a Nacho que no le contesté ahorita. Yo no creo que el país esté descuadernado hoy. Yo no creo que a partir del 7 de agosto a las 3 de la tarde haya pasado algo mágico en este país. Y que llevemos 100 días de un gobierno nefasto. Y que llevemos 100 días de Bueno, un quiero que me gobierno diga, nefasto. la vez pasada hablamos de los 100 días, hablamos de la cosa más crítica. no. ¿Qué ha pasado Sí. bueno en estos 100 días? Cuenten. Esto es una cosa de percepciones y los medios de comunicación ayudan mucho a la percepción de la opinión pública. Hoy yo me atrevo a decir que los medios no tienen la capacidad, como la tenían hasta hace muy poquitos años, de decir por quién votar y la gente salía a votar. Recuerde que los periódicos nuestros, antes de la televisión, mandaban y decían el editorial nuestro, recomendamos votar por tal persona, y ese señor ganaba. Ernesto Samper decía que si don Hernando Santos hubiera escrito un editorial en su contra en El Tiempo, él se habría caído al día siguiente, que eso era lo único que lo había tumbado. Hoy los medios no tienen ese poder, pero los medios sí tienen la capacidad de orientar la opinión pública todavía. Entonces, los medios hoy cumplen un papel muy importante de contarle a la gente qué es lo que está sucediendo de verdad, qué es lo que está sucediendo en la calle. Lo que pasa es que nos estamos enfrentando a un poder también muy grande, que es el de las redes sociales, donde un grupo específico está muy conectado con esas redes sociales. Y si usted verifica las encuestas, cuando las desagregan por edades, es el grupo que peor evalúa al presidente Duque. No ahorita, que cayó al 27% según Gallup, sino desde el principio del gobierno e incluso en la campaña. Me refiero al grupo de los chiquitos, a los de 18 a 24 años. Es decir, la influencia que están teniendo las redes sociales hoy para determinar el clima de opinión favorable o desfavorable es muy alta. Y yo considero que el gobierno no tiene escuderos que lo defiendan. Es que hoy deberían estar los dirigentes de los partidos, los ministros explicando y defendiendo. Si usted ve el Twitter del presidente Uribe en estos 2 últimos días, ha sacado unos trinos que podrían verse muy duros. Él dice, ante las encuestas bajas hay que cambiar, hay que mejorar, hay que explicar, hay que corregir. Lo que está diciendo el presidente Uribe en ese tema es, cuéntele mejor a la gente, no se enrede diciendo que sí iba y después que no, y después entonces presente que sí. El presidente Uribe propuso en el Senado el aumento del salario mínimo. Presidente Uribe, presidente del partido de gobierno hoy, jefe de Iván Duque en su momento, y sale la ministra a decir que no, que es que el gobierno no puede hacer eso. ¿Por qué no habla antes el gobierno con su partido de gobierno en el Congreso? ¿Por qué no hay esa comunicación, tanto interna con los partidos como hacia afuera? Yo quiero insistir, Pero Carlos los 100 Andrés, en días, lo- 100 días nefastos. ¿Ha pasado algo bueno en estos días? Nada, ¿Qué se puede salvo esperar? que sea una crisis terrorista, una cosa miedosa de coyuntura, nada cambia en 100 días. Es decir, el ritmo de un Estado para que se vaya a pique necesita 1, 2, 3 periodos presidenciales. Lo que está pasando, vuelvo al tema, es un asunto de percepciones, que hoy el presidente Duque lo están caricaturizando. Y además que es una persona que yo creo que hay que decirlo claramente, que no tiene el liderazgo político que se necesitaba para ser presidente, y lo está mostrando, que es una persona conciliadora, sí, y eso se lo valoramos todo, pero también mucha gente esperaba que cuando elegían al de Uribe, elegían a Uribe, a una persona con un talante similar al que tiene el presidente Uribe, y eso es difícil. Va Germán y después usted, José. No, sí, yo quería como aclarar que la pregunta que yo le hacía inicialmente, como para aclarar que eso mismo le pasó algo a Santos durante sus gobiernos. Es una oposición y pintar un país que estaba mal, pues había muchas cosas funcionando mal, pero nada de lo que hiciera, por bueno que sea, se resaltaba. Una oposición de un partido, y el Polo también, por supuesto, que siempre ha sido oposición, pero suficiente porque tenían mucha gente
para hacerle una imagen negativa a ese presidente y ahora le está pasando apenas comenzando al presidente Duque. Lo que yo le decía, son víctimas de su propio invento, digamos que a los gobiernos les pasa eso, pero yo quiero volver a lo que decía Nacho sobre si estamos cansados o no de ese tema de hay que darles a los políticos participación política, la gobernabilidad que se necesita para poder que funcionen los proyectos y se aprueben en el Congreso de la República. Primero, ¿por qué tenemos que seguir haciendo esto y por qué se ve mal dependiendo del gobierno que sea? Es decir, si vamos a ver a un gobierno, entonces es que cupos indicativos, es que mermelada, pero si hay que hacerlo en otro gobierno, entonces es lo que hay que hacer. Claro, porque es que estamos acostumbrados a un saqueo impresionante, Germán, y eso no pasa solamente en Colombia. Entonces, la mayoría de las noticias que nos llegan de los políticos y de la política son noticias negativas, pero hay políticos a los que la gente valora y la gente evalúa bien en las encuestas. El problema, que yo insisto en lo que he planteado en esta conversación, es que uno no puede desprenderse de quien sabe hacer política para hacer política. Si Iván Duque quiere gobernar es un ejercicio político. Si quiere pasar una ley en el Congreso es un ejercicio político. El proceso para hacer aprobar una ley, que son las grandes reformas o reforma a la Constitución, proyectos de acto legislativo, que es lo que quiere hacer el presidente Duque, la reforma a la justicia, la reforma a la política, la reforma tributaria, es llevar eso al Congreso, entra por una comisión, dependiendo del tema, luego va a la plenaria, luego pasa a la otra Cámara y si es acto legislativo son 2 vueltas de eso. Uno no puede pretender que si eso es lo que establece la Constitución, ese es el orden, ese no se lo inventó Duque, yo no me lo puedo saltar sin gente en el Congreso que lo defienda, que lo explique, que se siente en bancada. Es que aquí tenemos ley de bancadas. Entonces el partido Cambio Radical saca casi 20 senadores de la República. ¿No sería más fácil sentar a los 20 senadores de la República alguien que interlocute con ellos en términos políticos y les explique en términos políticos y salir con esos 20 votos? Pero lo que se ve aquí es, entraron a un salón con 20 senadores y los compraron y les dieron no sé qué cosas. Por eso a lo mejor... que pasa, lamentablemente. Eso es lo que pasa en la medida en que los partidos no tengan representación en el gobierno, porque los partidos no se sienten hoy defendiendo nada. Incluso los partidos de gobierno. Ni su propio partido. Ni su propio partido, ni el Centro Democrático. Ellos no lo dicen abiertamente porque son prudentes, pero yo le garantizo que hay muchas personas en el Centro Democrático que esperaban ser ministros, o en el Partido Conservador que acompañaron la candidatura al presidente Pero sigue Duque. inquieto, Mr. Televidente. Usted no me ha dicho qué cosas positivas ha hecho en estos 100 días. José, su pregunta. Nacho, el problema no será que en estos 100 días no ha pasado nada. O sea, no se han presentado proyectos de esas grandes reformas, ni la laboral, ni la... Pues la tributaria le cambiaron de nombre, pero ni la laboral, ni la de salud, ni la de justicia, nada. O sea, el problema es que no ha pasado nada. Y adicionalmente, a lo poco que ha pasado, al gobierno, si le entiendo bien, no sabe comunicarlo. Sí, José, el problema es que no las presentan porque ya los congresistas han dicho de entrada que no le van a jalar. Entonces el Centro Democrático, que es el partido de gobierno, ha dicho nosotros no le vamos a jalar al aumento del IVA a la canasta familiar. Entonces el presidente dice, si lo paso me lo van a hundir de entrada, o los otros han dicho no le vamos a jalar a las listas cerradas. ¿Por qué no hacer esa concertación previa con los jefes de bancada para cuando se presente y que sea una acción política vamos a la fija? La labor del ministro del Interior, en este caso la ministra Nancy Patricia, es una labor política, es la ministra de la política. Esa señora debería estar todo el día en el Congreso de la República, con los ministros de cada uno de los ramos, la ministra de Justicia para explicar la reforma a la justicia, yendo senador por senador. Pero eso no pasa solamente aquí, eso debe pasar en todo el mundo. Así pasa en los Estados Unidos, pasa en Europa, donde hay un sistema de pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y el problema adicional es que está desperdiciando ese capital político de 10 millones de votos. O sea, una imagen que tenía el 50 y tanto ya la tiene en el 20 y pico. Y bajando. O sea, el problema que se avecina no es fácil.
para el gobierno. Yo no creo ni soy tan pesimista en decir que Duque sigue para abajo y que va a terminar la presidencia en estos números tan negativos. Yo creo que Duque tiende a subir en la medida que dé timonazos a lo que está pasando. De pronto ya tocó piso. Puede ser. Recordemos que a Santos le pasó eso con el paro de camioneros cuando soltó la frase del tal paro no existe, que ahí bajó al 26% y se quedó y no pudo levantar, salvo al final que despegó un poquito. Yo creo que el presidente Duque va a hacer un timonazo, a darse cuenta que lo que está haciendo, la apuesta que hizo no le está funcionando. Es que si a usted como presidente en una luna de miel, supuestamente, en los 100 días que todos los presidentes están de luna de miel con la gente, le bajan a 27%, si no se sacude usted, yo creo que ya no lo va a sacudir nadie. Por eso yo tengo el optimismo de que el presidente Duque lo haga. Y le respondo la pregunta, Nacho, la de qué ha hecho el presidente Duque en estos 100 días. En 100 días es muy difícil cambiar una estructura del Estado. Lo que ha hecho el presidente es organizar, y me parece que lo ha hecho muy bien, reformas a diferentes áreas del funcionamiento del Estado que lo necesitaban. La reforma política, la reforma a la justicia, lo que él llama la ley de financiamiento o la reforma tributaria, las ha planteado sobre la mesa. Porque las reformas difíciles tiene que hacerlas un gobierno al inicio del gobierno, que es donde supuestamente tiene capital político, que no le ocurre así al presidente Duque, pero es lo que pasa generalmente. Lo que ha fallado el gobierno es mostrar esas cosas como logros verdaderos que pueden tener un norte fijo. Y a lo que se dedicaron, perdón Nacho, a lo que se dedicaron ayer en estos días fue a defender un montón de cifras que decían que habían recuperado 600.000 parques y que habían que capturado, las cifras no cuadran, entre otras que cosas. no le cuadra por ningún lado, Germán, y que habían capturado 50.000 personas. Que no hay dónde meterlos. Que no habría dónde meterlos. A eso no se debería dedicar un gobierno en los 100 días. ¿Y qué hacer con Alberto Carrasquilla? La presencia de Carrasquilla le está castigando Es mucho la nefasta. imagen al gobierno. Dejarlo ahí. Y es una persona muy cercana al presidente, pero obviamente con sus decisiones y cada que habla pierde 2-3 puntos de favorabilidad el presidente Duque. Lo que la gente espera es respuestas a estos momentos. O sea, llevamos una semana hablando del bajonazo del presidente Duque en las encuestas y lo que estamos esperando los colombianos para la próxima tanda de encuestas es saber qué tanto repuntó o qué tanto maniobró el presidente Duque con este bajonazo que le acaban de dar los colombianos. Yo espero que en estos mes o 2 meses que siguen para la próxima tanda grande de encuestas, el presidente haga cambios no solamente en las personas, sino en la manera como conduce el gobierno. Eso es lo que le está diciendo ese 27%. ¿Y qué personas deberían salir? Porque qué personas deberían salir de su gabinete justamente para que comience el primer cambio, claro. Yo creo que Carrasquilla tiene una responsabilidad grande en lo que le está pasando a Duque. Carrasquilla, con ese tema del IVA a la canasta familiar, demuestra que una cosa es la concepción técnica y otra cosa es la concepción política. Es que usted le dice al presidente, yo soy el presidente y el jefe suyo, y le digo, necesito conseguir plata. Usted dice, listo, se la consigo, presidente, y voy a meterle IVA a la canasta familiar. Así le consigue plata, pero no tiene la mirada política de saber lo que representa en un país. Las consecuencias. Con una clase media que no es tan clase media, es más bien tirando a baja, donde la ahorquen más con IVA a la canasta familiar, cuando venimos de menos de un año de que nos hayan subido el IVA al 19%. ¿Y qué otro personaje? ¿O solo es Carrasquilla? Pues ese es el que le está generando el problema grande. Creo que una de las grandes responsabilidades hoy de ese 27% tiene nombre propio y es Alberto Carrasquilla. ¿Qué tanto le conviene a un país estar en campaña permanente? O sea, es que ya arrancamos campañas, alcaldías y gobernación. Termina eso y va a ser una medición de fuerzas. Y va a ser una prueba de los de un lado y los del otro. A ver quién se lo gana y el pulso lo debería tener el país, el bienestar del país, no los partidos políticos, sea el Centro Democrático, sea el Polo, sea los Verdes, no. La gente debería ser, pero esto ya los políticos nos enredaron a todos. Ay, que toman trabajadores de Netflix, o sea, es una novela y nos meten a todos en esta película, tristemente. ¿Qué tanto le conviene a un país estar en esa campaña total permanente? No le conviene. Por supuesto que no le conviene. Y por eso había una propuesta que a mí no me choca, y no digo que me gusta porque no me gustaba como la plantearon, la de la unificación de los periodos.
Eso es elegir cada 4 años con elecciones generales, como pasa en España, por ejemplo, donde hay elecciones generales y se elige el mismo día al Parlamento, al Congreso, a las 2 cámaras, de ahí sale el presidente del gobierno, se eligen los presidentes de las comunidades autónomas, los concejales, y eso deja trabajar durante 4 años. Pero aquí los políticos no van a dejar hacer eso. No les conviene. Aquí los políticos lo que querían algunos era ampliarle el periodo a los que hay, a los actuales, y otros definitivamente no le Pero claro jalaban que el en tema España a Rajoy no lo dejaron pelechar. A Rajoy no lo dejaron terminar porque había una situación muy difícil. A mi modo de ver, y aquí personal, pues medio injusta con Rajoy. La recuperación económica de España en estos últimos años fue muy evidente, pero hubo un aprovechamiento de parte del hoy presidente del gobierno, que entre otras cosas no es el primer presidente de la democracia que no fue elegido a un cargo. Los otros son elegidos diputados y de ahí los eligen. Sánchez no fue elegido diputado en esta legislatura. La Constitución española lo permite, pero ese es otro cuento. Octubre del año entrante será entonces una recopilación de votos para todos los candidatos que van para la presidencia. O sea, es que ni siquiera el alcalde de Medellín o gobernador o todos estos, no. Siempre va a haber un push de políticos detrás que su intención no es quién quede, sino qué voy a hacer para las elecciones presidenciales dentro de 3 años. Es así de fácil. En octubre del otro año vamos a estar a 1 año de empezar ya la campaña fuerte, porque aquí la empezamos mínimo con 2 años de anticipación. Vamos a estar 1 año y medio de la jornada electoral. Y en octubre del otro año, los que quieren competir por la presidencia en el año 2022 se van a hacer contar el número de alcaldías, de gobernaciones, de concejales. Entonces Fajardo va a hacer el recorrido con los suyos, los verdes con lo suyo, el Polo con los suyos, van a Petro con la Colombia Humana con los suyos. Nos pusieron a caminar al ritmo de hechos. Y entonces nos van a mostrar en esas... Les importa un pito el país. Les importa Eso el es. país. ¿Qué tanto, hablando precisamente de eso, Carlos Andrés, qué tanto podría influir esta imagen si se llegara a mantener por más tiempo negativa del presidente? Me refiero afectándole al propio Partido Centro Democrático en las elecciones regionales. Es decir, ¿eso afectaría o cada región se comporta independientemente de lo que pase con el gobierno? Ahí está sucediendo una cosa bien interesante, Germán, es el liderazgo del presidente Álvaro Uribe. Álvaro Uribe, lo que ha pasado este año es importante. Que Iván Duque, un desconocido de 42 años, sea elegido presidente de Colombia es importante. Pero lo más importante políticamente de este año es que Uribe se consolida como la figura política más importante y más expedita y más eficiente de la historia de Colombia, de la historia política de Colombia. Ningún presidente había logrado lo que consiguió Uribe. Después de salir de la presidencia, no hablemos de sus 2 periodos en la presidencia, después de salir de la presidencia, montar un partido de la nada, llevarlo a tener mayorías en el Congreso, aún estando en la oposición en el 2014, fortalecerse en el 2018 con eso y se consolida él como un jefe importante. Pero con la caída del presidente Duque, paradójicamente, esta es una posición personal, paradójicamente el presidente Uribe se fortalece, porque es quien está hoy atajando lo que el gobierno está haciendo que a la gente no le gusta. Está casi fungiendo como oposición. Yo no lo llevaría hasta allá, más bien como salvador, como un consejero. Entonces nos dicen, iba a la canasta familiar y Uribe sale diciendo, nosotros no le jalamos a eso. Pero algunos piensan, aquí el doctor todo nos dice, eso es un libreto. Sí, o sea, que eso ya es... Que ese es el policía bueno y el policía malo. Yo no lo creo. Yo no creo que el presidente Uribe esté Ellos, en una según injerencia. el doctor Ton, eso lo cuadraron antes. Venga, usted va a ser bien malo y bueno, hagamos este libreto. ¿Será que la maldad llega en este país hasta ese punto? No, porque es que el presidente Duque es una persona que se puede dar las pelas que se está dando y seguramente no contempló por su inexperiencia política las consecuencias que iba a tener, por ejemplo, esa reforma en particular. Es que, mire, Nacho, en Colombia ya no hay reelección presidencial. Iván Duque no necesita un voto nunca más en su vida. Sí, señor, entonces, el hombre va a salir a los 45 años de la presidencia de la República y le van a quedar otros 30 de vida política. Seguramente va a ser secretario de la ONU, una cosa más importante hacia afuera. ¿Qué hace una persona para consolidarse ya en ligas no mayores, porque la presidencia de la República es la liga mayor, sino en las ligas mayores, pero a nivel internacional? Dar esas apuestas arriesgadas. Y yo creo que el presidente Uribe, al contrario, lo que ha hecho y lo que nos ha demostrado en su larga carrera política, que es una persona que se mete
en las minucias. El presidente sí está al tanto de cada vez que presenta el Congreso si me gusta o no, el gobierno si me gusta o no me gusta, y qué refuto y qué aplaudo. Yo en lo personal veo esa diferencia de Uribe a Duque. Yo no me trago el cuento de que hoy el que está gobernando el país es Álvaro Uribe. Hoy gobierna Duque y una de las razones... que está planeado, que venga, usted diga eso y yo lo refuto, hagamos esto, que eso esté bajo un libreto. No, porque es que si usted es presidente de la República, que ya no necesita un voto, pongámoslo al nivel de las teorías de la conspiración, que es de donde salen esas cosas. Sí. Si usted no necesita ya un voto, ¿usted para qué le haría el juego al presidente Uribe? O sea, si yo soy Iván Duque, yo no necesito un voto ni acompañamiento del presidente Uribe. Y Uribe no se volverá a reelegir. ¿Para qué le haría el juego de ser yo el policía malo y que él sea el policía bueno? ¿Cuál sería la razón si yo ya soy el presidente de la República? Pero es que la Constitución pueden nos hablaba cambiar. de que el presidente Duque se disfraza de Uribe, con sombrero y viajes a las regiones y demás. Pero eso es irrelevante, pues eso seguramente sí tiene una influencia, que eso pasa. Hay un estudio, yo escribí un libro, se los voy a pasar, que se llama Pistas para entender el cerebro político, y estudiando cómo recibimos ese tipo de mensajes, hay un estudio de una universidad que no recuerdo cuál es la universidad, donde dicen que es normal, por ejemplo, que los alumnos terminen hablando como los profesores y que terminen caminando como los profesores. Es parte de la condición humana, eso es anecdótico, yo no le debería más intención ni más profundidad a eso que algo anecdótico. Pero miren lo que estamos cayendo, en llegar a creer, Germandito lo dice, pues no sabemos, y uno se queda con la duda. Uno no lo sabe porque porque los que están allá reuniéndose y tomando las decisiones son ellos. Uno ve desde acá y yo no estoy diciendo que eso esté pasando. Yo le digo es la percepción que hay en el doctor Tobón Sí, y en sí, otras. no. Y uno lo veía, por ejemplo, en las redes sociales que parecían, estos son, como decía Chomsky, que son las estrategias de manipulación, presenta el problema y el otro es la solución, cosas que dicen en redes sociales y que se difunden y que la gente comienza a creer. Que si esté pasando o no está pasando, lo saben ellos. Claro. Nosotros no lo sabemos, no lo sabremos nunca. Pero lo que usted nos propone es distinto, nos dice. ¿Y con qué sentido? O sea, ¿para qué? Si yo ya gané, Existe la ya posibilidad. me jubilé, ya quedo tranquilo. Entonces el doctor Tom se nos fue más allá y nos dijo, no, póngale la firma que va a haber una constituyente. Y sobre todo ¿Usted porque cree que hay una constituyente para que el Duque se vuelva a reelegir? No la van a sacar. No, para que Uribe, él lo planteó No, es para que Uribe. Para que Uribe. No para Duque. Aquí la constituyente ya cae mal, porque cada vez que han hablado de constituyentes, siempre, ahí sí se unen los medios de comunicación y los opinadores a decir una frase que ustedes la han escuchado, una constituyente uno sabe cómo empieza, pero no sabe cómo termina. Una caja de Pandora. Es una caja de Pandora. Entonces yo no creo que sea tan fácil en una coyuntura de estas, donde exista la duda de cambiar el articulito, que no lo creo, que se permita. Además, eso del articulito nos trae malos recuerdos. No, y además pensar que todo está bajo un libreto también sería aceptar que quien está en la oposición se va a dejar manipular así de fácil. Así y la es. verdad es que hemos visto que eso no pasa así. Así es. Ah, bueno, es un punto interesante que usted da. Claro, Entonces, sí, también la porque es oposición que está si yo estoy pensando en caen hacer en un el plan juego. como se supone que es lo que está pasando según el doctor Tobón, O sea, es el pues pensamiento maquiavélico. yo estoy pensando que es que también voy a manipular a quienes son mis enemigos o Claro, los opositores, claro. y la verdad es que todos hemos visto de manera muy evidente que eso no pasa. Y para que se convoque esa constituyente que favorecería al presidente Duque, seguramente los opositores tendrían que votar y, Claro. y yo no creo pues que le jalen a eso. Exacto. Usted me tiene una recomendación de la Luis Amigó. Claro que sí, Nacho. Les voy a contar a usted y a todos nuestros televidentes que la Universidad Católica Luis Amigó, en alianza con Diageo, traen para ti, sin ningún costo, la diplomatura en bartender. Las inscripciones están abiertas hasta el 30 de noviembre. El cupo es limitado y el inicio de clases está en enero de 2019. Infórmate de los requisitos en www.ucatolicaluisamigó.edu.co. Llama también al 448-7666, extensiones 9544 y 9672. Vigilada Mineducación. Queríamos mostrarles esta otra opción, porque tenemos unas opciones con mucho calor, La con visión. otras visiones tan Negativas. negativas y tan de apocalipsis. Pesimista. Sí, Claro. de pesimista, no. Muchas gracias, hombre. Considero que es importante lo que usted dice, su seriedad y el respeto sobre esto. Es verdad que seguir en esto entre los uribistas o los petrochavistas, por Dios, no nos está llevando a nada. Estamos llevando es a que nos disociemos entre todos Sí. y estemos olvidándonos del país.
Y a eso es en lo que quiere que caigamos algunos políticos. Sin duda, sin duda. Hay unos que quieren mantener en una campaña permanente y cada vez el país más polarizado, y mientras más polarizado hay un par de personajes que tienen más chance en el 2022 y a eso le van a seguir apuntando. Divide y vencerás, dicen Así por es. ahí. Ay, ay, ay. Y lo más triste es que no tienen nada asegurado para el 2022. Fajardo se les está metiendo en el camino y entonces ¿qué va a hacer el señor Petro con Fajardo y metido? Sí, señor. Porque por el otro lado no hay nada. Polarizar más. Eso. Petro es exitoso en la medida en que polarice más. Ay, ay, ay. Pero Seguiremos. ¿a quién ve usted más en el 2022? ¿A Petro o a Fajardo? Petro polarizando y Fajardo aprovechando la polarización, Sí, señor. metiéndose ahí por la mitad del camino. Siendo Sí, señor. tibio, como lo han calificado siempre. Pero no. Como lo ha sido, y entonces cuando tiene Sin que tomar comprometerse. postura a favor la toma y en contra la toma, pero entonces el otro se va a radicalizar y el gobierno seguramente no va a terminar tan mal como está ahora, pero no va a ser el gobierno de 80% Y ahí sí el de agüita popularidad. tibia Y es la él que sigue en la funcionaría. mitad. Y entonces Claro. este hombre va a decir, como ese comercial de Noemí hace muchos años, con Serpa y Pastrana, que los mostraba peleando y Noemí decía, esto es lo que queremos. Seguramente eso una cosa similar va a ser. Señor. Pues, sí. La historia se repite. Bien, integrante, una pausa, volvemos con ustedes y más información. En Medellín trabajamos para que más de 4.200 adultos mayores que están en alto riesgo social tengan una vejez digna. Medellín, una ciudad en la que todos contamos. Alcaldía de Medellín cuenta con vos. ¿Qué tal? Buenas noches, soy Germán Mendoza, bienvenidos a Cosmovisión Noticias. Los drones no están dando los resultados esperados en la fumigación de cultivos ilícitos en el departamento de Antioquia. Así lo reconoció el propio gobernador Luis Pérez Gutiérrez, quien ahora le pedirá al gobierno nacional que le permita utilizar helicópteros. Tras evaluar el primer mes de funcionamiento de los drones que vienen adelantando tareas de erradicación de coca en el Bajo Cauca antioqueño, el gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, explicó que aunque los drones sí fumigan, tienen muy poca capacidad de operación. La primera conclusión que tenemos en estos primeros 32 días de trabajo con los drones es que efectivamente los drones fumigan, no perjudican el medio ambiente, no se salen del área, pero no tienen la velocidad que estamos buscando. El primer mandatario departamental anunció que utilizará helicópteros para esparcir el glifosato sobre las plantaciones ilícitas y añadió que para no afectar con el químico las plantaciones cercanas a los cultivos ilícitos y a los ciudadanos, estos helicópteros tendrán sensores para alertar cuando el glifosato se salga de la zona delimitada por los trabajos. Los helicópteros pueden fumigar entre 120 hectáreas a 200 hectáreas por día. Ya eso es de una magnitud mucho más grande. Pueden cargar hasta 80 kilos de fumigación. Se espera que estas aeronaves comiencen el funcionamiento cuando el gobierno nacional entregue el visto bueno. En lo que va corrido del 2018, en Antioquia se han erradicado 11.750 hectáreas de coca. 2.000 hombres entre policía, tránsito y ESMAD serán los encargados de la seguridad durante el paro nacional de camioneros que se llevará a cabo el próximo viernes. La idea es evitar cierres viales y daños a otros vehículos. Desde el día jueves estaremos instalando nuestro puesto de mando unificado para todo el departamento de Antioquia y para la región 6, como también para el país. Y la idea es pues que no se presente ninguna clase de bloqueo en los ejes viales. Importante decirle a los ciudadanos que deseen realizar su manifestación que sea pacífica sin afectar los derechos de los demás conciudadanos. Por medio de 295 hombres a nivel de Antioquia y para la región 580 hombres de policía de tránsito. Se tiene también nuestro personal en los diferentes
ejes viales del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrante alrededor de 1.500 unidades y el personal de antidisturbios que lo integran 380 unidades. Estaremos atentos para garantizar el derecho de todos los ciudadanos. 22 locales comerciales, más de 140 cigarrillos de marihuana y 2.190 pares de zapatos de contrabando fueron incautados en un operativo de las autoridades en el centro comercial Medellín, cerca a la central minorista. Allí pues se encontraron varios elementos que por supuesto son preocupantes, que nos preocupan mucho y que dieron lugar a incautaciones y algunos cierres en particular. Se hicieron 22 suspensiones temporales de establecimientos de comercio, allí precisamente este establecimiento, este centro comercial Medellín. ¿Por qué? Por varios motivos. Uno, pues por el incumplimiento de documentación, incumplimiento también, por supuesto, de elementos, materia normativa. Se incautaron más de 2.190 pares de zapatos, de los cuales no se pudo comprobar de ninguna manera su procedencia legal. Por tanto, digamos que de la mano de la Policía Fiscal Aduanera se presume allí, digamos, la existencia realmente de material o bien falso o bien de contrabando. Igualmente se generó la incautación de algunos gramajes, aproximadamente 140 cigarrillos de marihuana que se encontraron en uno de los establecimientos de comercio que se encuentran en este sector. El gobernador de Antioquia, Luis Pérez Gutiérrez, también es responsable de lo que está ocurriendo en el proyecto Hidroituango. Así lo aseguraron voceros del movimiento Colombia Humana. Dicen que el gobernador quiere evadir responsabilidades. Nos han mentido muchísimo en este aspecto de Hidroituango, inclusive primero cuando estaba el doctor Álvaro Uribe Vélez de presidente y Luis Alfredo Ramos de gobernador, habían planteado al Fondo Monetario Internacional que apenas iban a afectar unas 30 familias, ahora vemos que son miles de personas, llevan más de 150.000 personas afectadas por esta situación. Y lo otro es que efectivamente nos estamos basando en todo lo que se ha venido dando. Uno, lo que han dicho los geólogos de la Universidad Nacional. Dos, lo que ha planteado el propio gobernador de Antioquia, que a propósito aquí se está tratando de limpiar porque él fue también alcalde de Medellín y tiene también su propia responsabilidad en esto. Entonces hay unas fallas de tipo estructural, como bien se ha planteado, pero lo otro y lo más grave, que al menos desde mi punto de vista lo he venido planteando, es que se construyó la represa en un área de alto riesgo geológico, de falla geológica grave. Nosotros hacemos una pequeña pausa, pero en segundo regresamos con más Cosmovisión Noticias. Ya estamos de regreso, muchas gracias por continuar con nosotros y mucha atención. De 17 puentes que tiene el municipio de Cañas Gordas, 11 están en estado crítico. El más importante colapsó ayer. Lo más grave es que no hay dinero para arreglar estos puentes. De 17 puentes que hay en el municipio de Cañas Gordas, 11 están a punto de colapsar y el principal se derrumbó este lunes por el incremento en la creciente del río Sucio y las fuertes lluvias de los últimos días. Ayer colapsó uno importante de ingreso a la vía principal de Cañas Gordas, la calle 24, afectándose el círculo normal de los vehículos que transportan las personas hacia el túnel de Toyo, hacia otros municipios. Con esta emergencia también se vio afectado el acueducto municipal, por lo cual 2 barrios permanecen sin servicio de agua y también la institución educativa Nicolás Gaviria. La situación cada vez está más crítica, ya que el río tiene bastante sedimentación y viene socavando bastante y afectando las bases de todos los demás puentes importantes allá en el territorio. Más de 1.000 personas se encuentran afectadas y en alerta con esta urgencia. Por eso la alcaldesa busca respaldo de las autoridades nacionales para que intervengan en la construcción de nuevos puentes, porque el municipio no cuenta con los recursos suficientes para hacerlo. A partir del mes de agosto del próximo año, 55 buses eléctricos con capacidad para 80 pasajeros circularán por las calles de Medellín. Estos buses están destinados al corredor vial de Metroplus y a la avenida Oriental. La inversión supera los 75.000 millones de pesos. Ya se abrió el proceso de invitación pública para adquirir 55 buses eléctricos para el sistema de Metroplus. Estamos hablando de buses 100% eléctricos, de buses cero emisiones y que son buses padrones de las características que necesita el corredor del Metroplus, de 12 metros de longitud y con capacidad como mínimo 80 pasajeros. Yo quiero contarles que estos buses estarán rodando a más tardar en agosto
del año entrante en el 2019 por el corredor existente hoy de MetroPlus y por el nuevo corredor también de la Avenida Oriental, para lo cual invertimos 30.000 millones de pesos. O sea que esa Avenida Oriental se constituye ya realmente como un gran corredor verde. La Administración Municipal de Medellín está ofreciendo recompensa de hasta 3 millones de pesos para quien entregue información que permita la ubicación de expendios de pólvora. Las denuncias se pueden hacer a través de la aplicación Seguridad en Línea. El año pasado en Medellín se registraron 20 personas quemadas por pólvora en las celebraciones de Navidad. La meta de las autoridades es que las cifras se reduzcan, si es posible, a cero. Por eso ofrecen una recompensa económica de 3 millones de pesos para quienes den información concreta de expendios donde se comercialicen estos explosivos. Ofrecemos hasta 3 millones de pesos de recompensa para quien dé información que conduzca a la incautación efectiva de este material pirotécnico en Medellín. Y la información, digamos, puede ofrecerse o bien mediante la Policía Nacional, bien mediante la Fiscalía. De igual forma, a través de la aplicación Seguridad en Línea se habilitó una categoría especial para el reporte oportuno del uso ilegal de pólvora. Se activa de manera especial con varios códigos que en su acceso, por supuesto, permitirán reportar quema de pólvora, venta de pólvora también y cualquier lugar en el que se esté almacenando la pólvora. Por ahora se adelanta en Medellín un comité civil para coordinar a través de las Secretarías de Cultura, Salud, Seguridad y Medio Ambiente actividades pedagógicas que les permita concienciar a la ciudadanía a partir del próximo lunes 26 de noviembre. Y así llegamos al final de esta emisión de Cosmovisión Noticias. A todos ustedes muchas gracias, les deseamos una feliz noche.